15 minutos después de nuestro divorcio oficial, mi exmarido llevó apresuradamente a su amante a una prueba de embarazo. Mientras tanto, yo había cancelado sus tarjetas de crédito, recuperado 3 casas y 3 autos de lujo, y lo había despedido de su puesto de director general. Al día siguiente, me llamó, mi amor, perdóname. Esa mañana, Alejandro Vargas y yo habíamos firmado oficialmente la sentencia de divorcio. La sala del tribunal en la Ciudad de México estaba en silencio, sin dramas, sin lágrimas y sin intentos de salvar la relación. Él firmó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de ver bien las líneas de mi propia firma. Al salir del juzgado, Alejandro se ajustó la corbata. Su rostro estaba tan tranquilo como si acabara de terminar una reunión, no un matrimonio de 7 años. Ni siquiera me miró. Yo me quedé en la escalera, todavía con la copia de la sentencia de divorcio en la mano. Sentí un extraño vacío en mi corazón. Fui esposa durante 7 años, un capítulo que ahora terminaba resumido en unas pocas palabras. Ni siquiera había llegado a casa cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi asistente me recordaba la reunión de la tarde. Suspiré y estaba a punto de apagar el teléfono cuando, por casualidad, mis ojos se posaron en el otro lado de la calle. Allí estaba Alejandro, pero no solo. A su lado, una joven con un ajustado vestido blanco. Apoyaba una mano suavemente sobre su vientre. La reconocí de inmediato. Livia Romero, una empleada de marketing de la empresa. Se tomaron de la mano sin dudarlo y se dirigieron directamente al área de maternidad de un exclusivo hospital privado en Polanco. No entendí por qué, casi automáticamente, comencé a seguirlos. Me detuve a unos metros detrás de ellos, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra con claridad. Alejandro le dijo a la enfermera con voz orgullosa: mi esposa tiene 8 semanas de embarazo. Por favor, preparen una suite VIP. La palabra esposa sonó tan clara que pensé que había oído mal. 8 semanas, calculé en mi mente. 8 semanas era el periodo en que me dijo que tenía que viajar a Monterrey por un viaje de negocios de 15 días, además de algunas otras reuniones repentinas. Me dolió el corazón, pero no tanto como para llorar. Qué extraño, solo me reí un poco. Quizás cuando a alguien lo traicionan demasiadas veces, hasta las lágrimas se secan. Alejandro se dio la vuelta y nuestras miradas se encontraron. No parecía en absoluto sorprendido ni avergonzado. Su mirada era helada. Me dijo directamente: estamos divorciados. ¿Por qué sigues aquí? En su voz no quedaba rastro del hombre que, años atrás, se había arrodillado bajo la lluvia para pedirme matrimonio. Livia Romero se tocó deliberadamente el vientre, se apoyó delicadamente en Alejandro y dijo en voz lo suficientemente alta: mi amor, me siento muy mareada. La mirada que me dirigió era una mezcla de lástima y provocación, haciéndome plenamente consciente de mi lugar en esta historia. Yo ya no era la esposa, era el pasado, y me lo estaban mostrando a propósito. No discutí, no los ataqué, no pregunté por qué, simplemente saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Al otro lado de la línea estaba el departamento financiero del Grupo Torres. Hablé despacio, palabra por palabra. Cancelen todas las tarjetas de crédito adicionales de Alejandro Vargas. Revoquen el derecho de uso de las 3 casas de servicio y los 3 autos de la empresa. Hoy mismo. Al oír esto, Alejandro se rió con desdén. ¿Y quién te crees que eres para darme órdenes? Lo miré directamente. Tan tranquila que hasta yo me sorprendí. Soy la presidenta del Consejo de Administración, y tú, por tu cuenta, solo eres un desempleado. Livia se quedó helada. El rostro de Alejandro se puso pálido como el papel. Sabía que nunca pensó que actuaría tan rápido. Quizás en su mente yo seguía siendo la mujer dócil y débil que lloraría, suplicaría o sufriría en silencio. Pero había olvidado una cosa: las 3 casas en las que vivía, los 3 autos de lujo que usaba, todos eran propiedad de la empresa que heredé de mi padre. Él era solo un representante legal, no el dueño. El teléfono de Alejandro vibraba sin parar. Oí vagamente cómo gritaba: ¿por qué han rechazado mi tarjeta? Luego entró otra llamada. Señor Vargas, ha llegado una carta de despido de su puesto de director general. Su rostro pasó de blanco a verdoso. Livia entró en pánico. Mi amor, dijiste que lo arreglarías todo. Esa frase casual fue como una bofetada al ego de Alejandro. Me miró. Su mirada ya no era arrogante, sino que empezaba a mostrar pánico. Me di la vuelta y me fui, no necesitaba decir más. Detrás de mí, oí a Alejandro gritar: Ana María Torres, no te pases. No me detuve. Pasarme, lo que era pasarse era que él acompañara a otra mujer a una prueba de embarazo 15 minutos después de nuestro divorcio. Yo solo estaba recuperando lo que nunca fue suyo. 15 minutos después del divorcio, él pensó: soy libre.
Pensó que se había librado de una esposa que no podía darle hijos, de un matrimonio que consideraba un obstáculo para su carrera. Pero no sabía que la libertad también tiene un precio. Esa noche, me senté sola en la espaciosa habitación, mirando la sentencia de divorcio sobre la mesa. No estaba feliz, pero tampoco triste. Solo sentía alivio, porque finalmente ya no tenía que interpretar el papel de la esposa paciente. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que esto aún no era el final. Un hombre como Alejandro no aceptaría fácilmente perderlo todo en una tarde, y mis sospechas se confirmaron. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Al otro lado de la línea, la voz familiar, pero esta vez ya no era arrogante. Mi amor, dame otra oportunidad. Me equivoqué. Durante unos segundos, miré la pantalla del teléfono y luego me reí. Resulta que cuando el poder y el dinero desaparecen, a alguien se le ocurre la palabra oportunidad. La llamada matutina de Alejandro me hizo reír, pero no era una risa de victoria, se parecía más a un largo suspiro. Colgué la llamada, dejé el teléfono sobre la mesa y, de repente, los recuerdos me transportaron al principio. Hay cosas que si no se miran de raíz, la gente no entenderá por qué una mujer tan dócil como yo pudo volverse tan fría en 15 minutos. Me llamo Ana María Torres. Muchos, desde fuera, pensaban que tenía suerte de tener un gran esposo y vivir en el lujo. Pero no sabían que este lujo comenzó con un secreto. Era la única hija de Gustavo Torres, el fundador del Grupo Torres, un conglomerado inmobiliario que construyó desde cero. Mi padre no era de los que les gustaba presumir. Me enseñó algo simple. Puedes ser rica, pero no dejes que la riqueza te domine. La gente te respeta por quién eres, no por lo que tienes. Un solo golpe fue suficiente para demostrarlo. Cuando conocí a Alejandro Vargas, no revelé nada sobre mi familia. Solo le dije que trabajaba en el departamento de diseño. Mi sueldo era suficiente para vivir, mi trabajo era ajetreado. Alejandro era entonces jefe de un pequeño departamento. Su discurso era impresionante. Era muy hábil para hacer que la gente creyera lo que decía. A menudo hablaba de sus grandes sueños, de los proyectos en los que trabajaría, de la visión de una lucha conjunta. En ese entonces, pensé que era algo ambicioso y valioso en un hombre. También creía que si éramos sinceros, nos encontraríamos con sinceridad. El día que Alejandro me pidió matrimonio, llovía a cántaros. Todavía recuerdo claramente el sonido de la lluvia golpeando el techo. Se arrodilló, su mano temblaba mientras sostenía el anillo. El agua de la lluvia se mezclaba con el agua en su rostro. No supe si era lluvia o lágrimas. Alejandro dijo una frase que en ese momento derritió mi corazón. Solo me importas tú, no el dinero, solo necesito que creas en mí. Asentí. Pensé que un hombre que se atrevía a arrodillarse bajo la lluvia no podía ser una mala persona. Pero la vida a menudo juega con nosotros. Las palabras más hermosas a veces se usan para ocultar las peores cosas. Después del matrimonio, viví con mi suegra, Isabel Vargas. En público, a menudo sonreía, hablaba de moral y enseñanzas religiosas, y se jactaba ante los vecinos de que su familia era culta, su hijo un alto ejecutivo y su nuera obediente. Pero tan pronto como la puerta se cerraba, salía a relucir su verdadera naturaleza, que criticaba todo. Todavía recuerdo cómo me miraba de pies a cabeza y luego comentaba a la ligera. La nuera de esta familia debe dar un heredero. Si no puede, ¿de qué sirve? Al principio, pensé que era solo brusca, que solo se preocupaba por la continuidad de la familia. Traté de ser paciente, de pensar en positivo. Incluso me culpé a mí misma. Sentía culpa porque llevábamos varios meses casados, y todavía no había buenas noticias. Durante los primeros 3 años, tuve dificultades para quedar embarazada. Fui a médicos, bebí tés de hierbas, cambié mi dieta y asistí a controles regulares. Cada tarde, cuando volvía a casa del trabajo, entraba a la casa extremadamente cansada. Solo esperaba que alguien me preguntara, ¿estás cansada? Pero lo que generalmente recibía era el chasquido de desaprobación de mi suegra y el silencio de mi esposo. Alejandro cambió en algún momento. Solo sé que se iba más temprano y volvía más tarde. Siempre dejaba su teléfono boca abajo. A veces, por la noche, salía al balcón a hablar por teléfono, en voz baja. Cuando le preguntaba, Alejandro solo respondía lacónicamente. Asunto de la oficina, no pienses demasiado. Su voz ya no era tan suave como cuando me pidió matrimonio, se parecía más a la de un jefe dando una orden a un subordinado. Muchas veces lo miraba, quería preguntarle directamente, llorar, pero siempre me tragaba las lágrimas. Todavía creía que los hombres tienen muchas cargas en el mundo exterior, por lo que era normal que en casa estuvieran un poco irritables. Así me consolaba para poder seguir adelante. Como creía en él, poco a poco le fui dando más autoridad. Al principio,
Solo firmaba algunos documentos menores. Luego apareció en nombre de proyectos más grandes porque decía que los socios comerciales preferían trabajar con hombres. Alejandro lo dijo de manera muy convincente. Tú eres mi esposa. No importa si te quedas en segundo plano. Hago esto por el futuro de nuestra familia. Escuché y asentí. Incluso estaba orgullosa, porque mi esposo tenía talento. No me di cuenta de que le estaba dando las llaves de la casa a alguien que ya quería la casa entera. Una vez, mientras estaba sentada en el estudio revisando los informes de los proyectos, me sorprendió ver el nombre de Alejandro en muchos contratos importantes, mientras que el mío se desvanecía cada vez más. Le pregunté al respecto y se rió. No importa de quién sea el nombre, lo importante es que el dinero entre. No quise discutir, solo pensé que mientras la empresa y la familia estuvieran bien, todo estaría bien. Pero cuanto más callada estaba, más me relegaban. Luego, mi padre murió. Cuando recibí la noticia, fue como caer en un pozo sin fondo. Mi padre era la persona que más respetaba y la que mejor me entendía. En el funeral, Alejandro estaba a mi lado con un traje negro. Cualquiera que lo viera pensaría que era mi apoyo, pero solo yo lo sabía. Su mano estaba en mi hombro, pero su corazón, quién sabe dónde. Estaba ocupado con llamadas telefónicas, saludando a los invitados cortésmente, observando los apretones de manos de los accionistas, en lugar de mirar los ojos hinchados y rojos de su esposa. Después de que todo se arregló, el abogado personal de mi padre me llamó a su oficina para leer el testamento. Mi padre dejó una cláusula muy clara. El control total del Grupo Torres pasaría a mis manos cuando cumpliera 35 años. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Entendí que mi padre no quería poner a prueba a nadie, solo quería protegerme, proteger el fruto de su arduo trabajo. Oculté esto. No se lo dije a Alejandro, no porque lo considerara un extraño, sino porque quería observar un poco más. Todavía quería creer que Alejandro compartiría esta carga conmigo, que no solo estaba esperando una oportunidad para ascender. Pero desde el funeral, Alejandro cambió drásticamente. Le encantaba que lo elogiaran, le encantaba salir con personas que lo llamaban señor Vargas o jefe. Le encantaba la adulación. Una vez, le comenté sutilmente que debería ser más cuidadoso al firmar contratos. Me miró y dijo una frase que me heló la sangre. Sin mí, no serías nada. Hablaba como si hubiera olvidado de dónde venía la base sobre la que se encontraba. Lo miré, quise responder, pero de nuevo me quedé en silencio. Me dije a mí misma, déjalo, los hombres tienen su orgullo. Déjalo, lo hablaremos más tarde. Fue precisamente ese silencio lo que alimentó su codicia día tras día, porque cuando alguien ve que siempre cedes, pensará que siempre lo harás. Cuando alguien ve que siempre retrocedes, pensará que retroceder es tu naturaleza. Luego, cuando vi por casualidad un mensaje en la pantalla del teléfono de Alejandro, lo entendí todo. Eran solo unas pocas palabras, pero fueron suficientes para despertarme por completo. Estoy embarazada, mi amor, tienes que asumir la responsabilidad. La remitente era Livia Romero. En ese momento no grité, solo sentí que un hilo en mi cabeza se había roto. Resultó que mientras yo me culpaba durante años, soportaba pacientemente los regaños de mi suegra y me tragaba las lágrimas. Para ellos todo era solo un drama esperando el día para pasar a una nueva página. Me quedé sentada en la cocina a oscuras durante mucho tiempo esa noche, escuchando el tic-tac del reloj de pared y haciéndome una pregunta. ¿Hasta cuándo seguiré creyendo? Y desde ese momento, supe que mi lado dócil se había agotado. Lo que quedaba era una mujer consciente, y una mujer consciente nunca perderá en un juego que se desarrolla sobre el papel. El mensaje seguía resonando en mi cabeza como una espina. Estoy embarazada, mi amor, tienes que asumir la responsabilidad. Lo leí una y otra vez, no porque no entendiera el significado, sino porque no podía creer que ese mensaje hubiera aparecido en el teléfono de mi esposo. Justo cuando yo luchaba con medicamentos, análisis de laboratorio, esperanza y luego desesperación. Esa noche no hice una escena. Solo devolví el teléfono a su sitio en silencio. Fui al baño y abrí el grifo tan fuerte como pude para ahogar el sonido de mis sollozos. Me miré en el espejo, vi mi rostro pálido, mis ojos con ojeras oscuras por la falta de sueño, y de repente pensé, ¿estoy luchando por una familia o solo por una máscara? A la mañana siguiente, le pregunté directamente a Alejandro. No me anduve con rodeos ni lo acusé, solo pregunté como si quisiera confirmar un hecho. ¿Qué significa ese mensaje de Livia? Alejandro, que se estaba abrochando los botones, se detuvo un momento al oír el nombre, pero luego actuó como si nada. Se dio la vuelta y sonrió. No inventes cosas, es un asunto de trabajo. Lo miré y le pregunté lentamente de nuevo. ¿Un asunto de trabajo que trata sobre un embarazo? Alejandro se enfadó.
Se ajustó bruscamente la corbata y respondió. Con rudeza, si tienes tanto tiempo libre, mejor ve al médico, no te ocupes de cosas sin importancia. La frase mejor ve al médico fue como una puñalada. No solo era una evasiva, sino también un insulto. Me quedé quieta en silencio, no repliqué. Comprendí que cuando un hombre usa tu debilidad para silenciarte, el matrimonio ya no es un refugio. Una semana después, vi que realmente no estaba inventando cosas. Ese día tenía una cita para un chequeo médico. Salí antes de lo previsto con la intención de comprarle algunos suplementos a mi suegra para que no me regañara constantemente. Apenas entré en el vestíbulo de ese hospital privado, me encontré con una escena que me dejó clavada en el suelo. Alejandro estaba en el mostrador de registro, y a su lado estaba Livia Romero. Llevaba un vestido holgado y se acariciaba el vientre con un gesto muy característico. Mientras, Alejandro se inclinaba y le susurraba algo con una voz tan suave como el algodón. Hacía años que no le oía hablarme así. Me escondí detrás de una columna ornamental, no me acerqué ni me fui de inmediato. Escuché claramente cuando la enfermera preguntó: «Señora, ¿viene para un chequeo de rutina o es su primera vez?» Livia respondió con voz suave: «De rutina, enfermera, 8ª semana». Alejandro asentía e incluso le dijo: «Si te sientes cansada, solo dímelo, no te esfuerces». Al escuchar eso, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No por celos, sino por vergüenza. Me avergoncé por todos los momentos en que yo estuve cansada, cuando me faltaba el aire por los efectos secundarios de los medicamentos, y Alejandro solo respondía lacónicamente: «No exageres». Esa noche, cuando llegué a casa, no dije nada. Necesitaba certeza. No quería ser la esposa que especula y luego se pone en ridículo. Contraté a alguien en silencio para que investigara. Solo una llamada telefónica, algunos gastos, y recibí un montón de fotografías con un resumen donde cada frase me provocaba escalofríos. Su relación llevaba más de 6 meses. 6 meses. Eso significaba que cuando yo todavía iba al médico, todavía lo intentaba, todavía tenía esperanzas. En el resumen había un detalle que me despertó por completo. Livia Romero no era solo una empleada de marketing, como yo pensaba. Anteriormente, había sido la asistente personal de Alejandro. Lo acompañaba a reuniones con clientes, manejaba su agenda, incluyendo esos huecos de tiempo de los que yo no sabía nada. Al leer esto, entendí por qué el teléfono de Alejandro siempre estaba boca abajo, por qué salía al balcón cuando tenía llamadas extrañas, por qué sus viajes de negocios eran tan regulares. No era trabajo. Era el hábito de la infidelidad, pero el golpe más doloroso aún no había llegado. El investigador envió más pruebas. Alejandro había transferido dinero desde la cuenta de la empresa, bajo el concepto de gastos de representación de clientes, para comprar un apartamento a nombre de un pariente de Livia. Leí de nuevo las líneas de la transferencia y de repente me reí. Me reí porque resultó que no solo habían traicionado mis sentimientos, sino también el fruto del arduo trabajo de mi padre, el Grupo Torres, que él consideraba su cartera personal. No esperé mucho. Llamé a Alejandro a la sala, puse las fotos y las copias de las transacciones sobre la mesa. Solo dije una frase: «Explícamelo». Alejandro les echó un vistazo y luego se recostó en el sofá. Su actitud era como si un problema menor lo estuviera molestando. No se disculpó ni lo negó. Solo suspiró y luego dijo fríamente: «Sí. ¿Y qué?». Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé que gritaría, que arrojaría cosas, pero no, solo pregunté. Mi voz era ronca. «¿Por qué hiciste esto?». Alejandro me miró como si fuera una idiota y luego respondió con una frase que destrozó mi autoestima. «Necesito a alguien que me dé un hijo». «¿Tú puedes?». «No». «Entonces no hagas preguntas». Todo mi cuerpo se quedó rígido. Me di cuenta de que, a los ojos de Alejandro, yo ya no era su esposa. Era un contrato fallido, y cuando un contrato falla, se busca inmediatamente un nuevo socio. Como si eso no fuera suficientemente cruel, mi suegra me hizo entender lo que significa apoyar un error. Isabel Vargas sabía de esto. En lugar de reprender a su hijo, me miró con la cabeza en alto. Su voz era burlona. «Es normal que un hombre tenga un hijo con otra mujer. Lo importante es que vuelva a casa». La miré, mi corazón estaba helado. Resultó que hasta ahora me había regañado por no poder tener hijos. No porque sintiera pena por su hijo, sino porque sentía pena por su linaje, por el prestigio de tener un nieto heredero. Y yo solo era un instrumento. Esa noche, acostada en la cama, no pude dormir. Ya no lloraba, solo pensaba, uniendo las piezas del rompecabezas, y de repente entendí algo aterrador. Me consideraban un puente para que Alejandro ascendiera, un puente para que Isabel Vargas presumiera en su entorno.
Un puente para que disfrutaran del prestigio del Grupo Torres. Cuando el puente ya no era útil, estaban listos para demolerlo. Y como sospechaba, Alejandro comenzó a presionarme para divorciarnos, pero no tenía prisa. Primero, puso condiciones. Una noche, dejó casualmente un fajo de papeles frente a mí, con voz autoritaria, dijo: firma esta cesión de poderes del Consejo de Administración a mi nombre. Después, nos divorciaremos. Miré el montón de papeles, sentí como si viera su codicia por escrito. Le pregunté de nuevo: ¿todavía quieres más? Alejandro sonrió. Quiero que todo esté en orden. Solo firma para que no haya complicaciones. Entendí. Ese era su verdadero objetivo. Lidia Romero era solo una excusa, mientras que lo que él realmente quería era el poder y la fortuna. Esa noche no firmé ni discutí. Solo tomé el teléfono en silencio, y llamé al abogado personal de mi padre, el que una vez me aconsejó: cuando tengas dudas, no preguntes al acto, pregunta a los documentos. Concerté una cita con él para la mañana siguiente. En la silenciosa oficina, el abogado abrió los archivos, me mostró línea por línea, cláusula por cláusula, y entonces supe una verdad que me dolió y me despertó al mismo tiempo. El 51% del paquete accionarial de la empresa todavía estaba a mi nombre. Alejandro era solo un representante legal. Solo podía firmar mientras yo lo autorizara. En otras palabras, él creía que era el dueño, cuando en realidad solo estaba parado sobre mi sombra. Salí del despacho del abogado con una sensación muy extraña, no de alegría, sino de claridad. Vi claramente que si seguía siendo complaciente, lo perdería todo. Y desde ese momento, comencé a planificar. No un plan de venganza basado en las emociones, sino un plan para terminar todo según la ley, los documentos y el precio que ellos habían elegido. Al salir del despacho del abogado, ya no pregunté por qué. Empecé a preguntar cómo. Una vez que fui plenamente consciente de lo que tenía en mis manos, no necesité apresurarme, y mucho menos dejar que las emociones me guiaran. Seguí trabajando como de costumbre. Llegaba a casa a tiempo y respondía a mi suegra con frases suficientemente educadas. Pero por dentro, ya había construido un muro. Me vieron callada y pensaron que me había rendido. Pero en realidad, estaba calculando cada paso para cerrar todo de manera ordenada, limpia y conforme a la ley. Alejandro empezó a impacientarse. Quizás porque no grité ni supliqué, como él se había imaginado. Una noche llegó tarde, dejó un fajo de papeles sobre la mesa del comedor, con voz hosca, como si leyera una factura. Ya no somos compatibles, divorciémonos. Mi suegra, que estaba pelando fruta en el sofá, al oír esto, levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos brillaban, como si ya lo estuviera esperando. Añadió una frase muy dulce pero mordaz. Sí, déjense en paz. Esta chica en la casa no sirve para nada. Miré la demanda de divorcio, no pregunté nada. Música tampoco fingí tristeza. Solo fui directa al grano. ¿Qué quieres? Alejandro sonrió. Pensó que tenía miedo, así que habló sin rodeos, como en una negociación de compraventa. Yo me quedo como director general. Todos los activos de la empresa que uso, casa, autos, seguiré usándolos. Tú solo tienes que firmar para que todo transcurra sin problemas. Incluso trató de parecer sabio después. Al final, no quiero que salgas perdiendo. Al oír esto, casi me río. ¿No quiere que salga perdiendo, o no quiere que me dé cuenta? Miré a Alejandro. En mi cabeza solo había una frase. Realmente es cierto que la codicia, acostumbrada a la silla alta, creerá que la silla le pertenece. Asentí lentamente, como si estuviera cansada. Solo quiero tranquilidad. Si el divorcio puede ser pacífico, firmaré. Alejandro y mi suegra se sorprendieron por un momento. Luego, sus miradas cambiaron a una alegría oculta. Alejandro resopló. Bueno, así está mejor. No agrandes el problema. Realmente firmé, pero no lo que ellos me dieron. Firmé el final de su historia de una manera que nunca habrían esperado. Esa noche, le envié un mensaje a mi abogado. Licenciado Jiménez, por favor, prepare los documentos para revocar el poder de representación. Dejaré que se sienta ganador hasta el último minuto. El abogado respondió brevemente. No se preocupe, señora Torres. Yo me encargo de los documentos. Leí este mensaje con una extraña sensación en el corazón. No era satisfacción, sino la fría calma de alguien que ha sido acorralado. En los días siguientes, Alejandro interpretó su papel cada vez más a fondo. Llegaba a casa y me hablaba como si me diera limosna. Te daré un pequeño apartamento. Será suficiente para que vivas. No seas codiciosa. Me quedé en silencio. Mi suegra tampoco quería quedarse atrás. Me acorralaba con frases hirientes todos los días. Una mujer sin hijos,
¿Quién la cuidará en su vejez? Acepta tu destino. No le compliques la vida a mi hijo. Seguí en silencio, para que se sintieran seguros. Cuanto más seguros estaban, más bajaban la guardia. Una semana antes de la audiencia, tuvimos la reunión ordinaria del Consejo de Administración. Alejandro entró en la sala de juntas con mucha arrogancia. Donde quiera que iba, siempre había alguien que lo saludaba. Buenos días, señor Vargas. Se sentó en su lugar habitual, en la silla presidencial, e incluso se volvió hacia mí con una media sonrisa, como para recordarme mi posición. Mantuve una expresión tranquila. Solo me concentré en una cosa: la firma digital y los derechos de acceso al sistema de aprobación. Esa era la verdadera clave, no su palabrería. En la reunión no discutí mucho, solo pedí un pequeño punto adicional en el orden del día. Sugerí revisar los derechos de firma digital debido a una actualización de seguridad del sistema. Alejandro lo rechazó de inmediato. Es una nimiedad. Ya se encargarán los de TI, asentí. Sí, una nimiedad, pero una nimiedad perdida puede causar un gran problema. Esta frase hizo que algunos miembros del consejo me miraran, pero Alejandro se rió con desdén. Pensó que solo estaba fanfarroneando. Después de la reunión, fui directamente al departamento de TI con el responsable, y solicité la actualización de los derechos de autorización según los estatutos de la empresa. El derecho de firma digital y la aprobación de grandes transacciones debían estar en manos de la presidenta del Consejo de Administración. No hablé en voz alta, solo les puse delante la cláusula de los estatutos. El responsable de TI asintió y se puso a trabajar de inmediato. Alejandro no sabía nada, porque en ese momento estaba hablando por teléfono con Livia Romero en el estacionamiento, riéndose, como si no hubiera un divorcio en marcha. Mantuve todo en secreto hasta el final, no presumí ante nadie. Sabía que cuanta menos gente lo supiera, más seguro estaría. Solo se lo dije a una persona, a Antonio, de Auditoría Interna. Por favor, vigila, a partir de hoy, todo lo relacionado con la oficina de Alejandro debe quedar registrado. Antonio me miró y solo dijo una frase. No se preocupe, señora Torres. Detesto a la gente como el frijol que olvida su vaina. El día de la audiencia, no llovió, pero el aire era frío y cortante. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido en un moño. Alejandro era diferente. Vestía elegantemente, vino con su madre y de la mano de Livia Romero por el pasillo del juzgado. Livia estaba muy cerca de él. Su maquillaje era intenso, sus labios rojos, y seguía con la mano en el vientre, como un signo de exclamación dirigido deliberadamente a mí. Alejandro me vio y sonrió. Levantó la voz a propósito para que la gente de alrededor lo oyera. Llegaste temprano. ¿Tienes miedo de perdértelo? Livia intervino, como si fuera dócil. Señora, no se ofenda, solo vine a animar a Alejandro. La miré, no dije una palabra innecesaria, solo respondí con una frase simple que fue suficiente para incomodar la situación. Están juntos, felicidades. Alejandro se quedó en silencio por un momento, quizás porque no vio en mí la ira que había imaginado. Volvió a reír, pero su risa ya era un poco forzada. Después de firmar, seré libre, entré en la sala. El juez leyó el procedimiento. Escuché cada palabra con claridad, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Cuando me pusieron el papel del divorcio delante, firmé sin dudar. La punta de mi bolígrafo se movió suave y firmemente. Alejandro me miró un poco sorprendido, como si viera a otra persona. Luego firmó él, y se recostó en su silla, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Al salir de la sala, Alejandro abrazó a Livia Romero y sonrió triunfante. Se acabó. A partir de ahora, abro un nuevo capítulo. Lo miré, no repliqué, solo repetí sus palabras, pero con otro significado. Cierto, eres libre. No entendió que la libertad también tiene un precio, y ese precio comenzó a contarse exactamente ese día. No hablé más. Solo saqué mi teléfono en silencio, y marqué el número que ya tenía preparado, mientras Alejandro todavía se creía el ganador. En otro lugar, un sistema ya había comenzado a cerrar todas las puertas que él creía que estarían abiertas para siempre. Apenas bajé las escaleras del juzgado, marqué ese número, pero no llamé a Alejandro, y mucho menos a mi suegra para discutir. Llamé a quienes debían escuchar y tenían la autoridad para hacer su trabajo, porque entendí que personas como Alejandro solo temen una cosa: los documentos y los sistemas. Los insultos, las lágrimas o los gritos solo le darían una razón para hacerse la víctima. Ni siquiera había salido de la zona del juzgado cuando ya vi a Alejandro abrazando a Livia. Se reían, como si celebraran una victoria. No tenían prisa, al contrario, caminaban deliberadamente despacio para que yo los viera bien. Me quedé en la acera con los documentos en la mano.
Mi corazón estaba tan tranquilo que me extrañó a mí misma. Alejandro me miró y sonrió. Mira, esta es una verdadera familia. Levantó la voz a propósito, como si quisiera que la gente de alrededor lo oyera y yo me avergonzara. Livia tampoco perdió la oportunidad. Se rió con burla, me miró de arriba a abajo y luego lanzó una frase muy mordaz. Si una señora no sabe cuidar a su marido, ¿de quién es la culpa? Escuché cada palabra, y fue como si una capa de hielo me cubriera. No el hielo de la tristeza, sino el de la conciencia. De repente, entendí lo que querían. No era solo el divorcio. Querían que me derrumbara, que llorara, que gritara, para tener una razón y una excusa. No les di esa satisfacción. Solo miré directamente a Alejandro y dije brevemente: ¿A dónde quieres llevarla? Ve, no te interpongas en mi camino. Después de terminar, me di la vuelta. Mi voz no se debilitó, no tembló, solo fue firme. Pero mis pies aún no se habían alejado mucho cuando los vi entrar en un hospital privado, a solo unas cuadras de allí. Conocía ese hospital años atrás. Había acompañado a mi suegra para un tratamiento. Pasé horas sentada allí, esperando el resultado de la prueba de fertilidad. Pero hoy, el hombre que una vez me tomó de la mano mientras esperábamos el resultado, ahora tomaba la mano de otra mujer para llevarla a una prueba de embarazo. La ironía era excesiva. Si esto fuera una telenovela, dirían que el guionista exageró, pero la vida no necesita ser lógica, la vida solo necesita ser cruel en el momento adecuado. Me quedé en el vestíbulo, a unos metros de ellos. Alejandro fue directamente al mostrador. Su voz era fuerte, como si presentara un trofeo. Mi esposa tiene 8 semanas de embarazo. Quiero una suite VIP. La enfermera asintió y le hizo algunas preguntas de procedimiento. Livia se apoyó en el hombro de Alejandro. Se acariciaba el vientre con la mano. Su boca gemía suavemente, como si temiera que el mundo no supiera que estaba embarazada. Alejandro firmó los papeles. Su rostro estaba alegre. Incluso se volvió hacia Livia y le dijo: Tranquila, yo me encargo de todo. Esa frase, yo me encargo de todo, ya la había oído, pero en otro contexto. El día que mi padre murió, estaba sentada en el suelo sin fuerzas. Mis manos temblaban, y Alejandro también dijo: yo me encargo de todo. Pero su versión de todo significaba arreglar su propia posición, gestionar los apretones de manos de los accionistas, gestionar la oportunidad de ascender. Y yo, la mujer que en casa soportaba los insultos de la suegra, los problemas de fertilidad, la soledad, no estaba incluida en esa palabra todo. No me acerqué más, saqué mi teléfono, y marqué el número de Rosa, del departamento de finanzas. Mi voz era tranquila y fría. Rosa, congela todas las tarjetas de crédito adicionales de Alejandro Vargas. Inmediatamente. Rosa respondió rápidamente, sin preguntas. De acuerdo, señora Torres. Lo procesaré en 3 minutos. Colgué y llamé a José, del departamento legal. Activa la cláusula de anulación del poder de representación. Revoca la firma digital y los derechos de acceso al sistema de aprobación. Levanta un acta hoy mismo. José respondió breve y claramente. Enviaré una notificación interna y bloquearé su acceso en el sistema. Luego llamé al departamento de administración. Revoquen el auto y la casa de servicio hoy mismo. Envíen una carta oficial a la administración del edificio y al operador del estacionamiento. Al otro lado de la línea se oyó una pequeña vacilación. ¿Está segura, señora Torres? Respondí con una frase bastante clara. Segura. La responsabilidad es mía. Guardé el teléfono en mi bolso y me quedé en silencio unos segundos. No para dudar, sino para observar a fondo este momento. El momento en que el hombre que una vez me consideró un desecho, nadaba en la euforia de la victoria. Quería recordarlo, no por venganza, sino para que si más tarde mi corazón se ablandaba, tuviera algo que me hiciera volver en sí. Justo cuando Alejandro firmaba los documentos adicionales para la suite VIP, sonó su teléfono. Contestó, frunciendo el ceño. Hola. ¿Por qué han rechazado mi tarjeta? Luego abrió su cartera, sacó otra tarjeta y la pasó de nuevo. La máquina volvió a mostrar una transacción fallida. Alejandro empezó a enfadarse. Se dirigió al cajero. Señorita, por favor, verifique de nuevo. Ayer mismo usé esta tarjeta. La cajera dijo con cautela: disculpe, señor. El sistema indica que su tarjeta adicional ha sido congelada. Las palabras tarjeta adicional fueron como una bofetada en su cara. Se quedó helado por un momento, luego sus ojos miraron a su alrededor, como un animal que huele el peligro. Su mirada se encontró con la mía. Alejandro se acercó a mí rápidamente. Su voz era contenida. ¿Qué has hecho? Lo miré con calma. Respondí lentamente. Cada palabra cayó con claridad. He ejercido los derechos de una propietaria.
Los ojos de Alejandro se salieron de sus órbitas. «¿Estás loca? ¿Crees que tienes derecho a hacerlo?», lo interrumpí. No en voz alta, pero sí lo suficientemente cortante. «Exactamente, usted se equivoca. ¿Qué derecho tiene a pensar que puede usar los bienes de la empresa como si fueran suyos?». Livia, que estaba detrás de Alejandro, con el rostro pálido, pero todavía intentando actuar, gimió: «Mi amor, estoy cansada». Luego me miró, su voz temblaba, pero aún así trató de culparme. «Señora, ¿cómo pudo hacer esto? Si algo le pasa al bebé». No la miré mucho tiempo, solo dije una frase muy real. «El bebé es asunto suyo y de él. Este dinero es de la empresa». Después de terminar, me di la vuelta sin seguir discutiendo, pero Alejandro no tuvo tiempo de seguirme. Su teléfono volvió a sonar, esta vez del departamento de personal. Oí vagamente cómo gritaba: «¿Qué? ¿Despido?». Luego, la voz al otro lado de la línea dijo con firmeza: «Señor Vargas, la resolución sobre su despido del puesto de director general ha sido firmada, y entra en vigor a partir de esta tarde». El rostro de Alejandro cambió drásticamente. Vi claramente cómo la confianza habitual en su rostro se derrumbaba, como una máscara arrancada con violencia. Por primera vez, vi el miedo en él. Miedo real, no fingido. Alejandro tartamudeó: «Imposible». «¿Quién lo firmó?». «Estaba a un paso de él», dije brevemente. «Lo firmó el Consejo de Administración, y yo tuve el derecho de proponerlo». Alejandro pareció ahogarse. Se volvió hacia Livia, sus ojos estaban rojos, y Livia, sin querer, dijo una frase que la asustó a ella misma. «Pero dijiste que lo arreglarías todo». Esa frase resonó en el vestíbulo del hospital. Algunas personas cercanas se dieron la vuelta. Alejandro, sorprendido, agarró la mano de Livia. Silencio. Vi esta escena sin satisfacción. Solo vi una fría verdad. Cuando alguien ama por interés, cuando el interés desaparece, el amor también desaparece. Salí del hospital, respiré hondo. No para tragarme las lágrimas, sino para tragarme todos los años de paciencia y cerrar ese capítulo. En ese momento, supe que ya no era la mujer que había sido, la mujer que una vez creyó. La paciencia es la forma de preservar el hogar. La mujer que una vez se culpó a sí misma por no poder tener un hijo, por lo que tuvo que aceptar el maltrato. A partir de hoy, entendí una cosa: una mujer no necesita gritar para ser fuerte. Una mujer solo necesita ser consciente y firme, y entonces todo se derrumbará por sí solo al precio que otros eligieron. Salí del hospital, el viento de la calle me golpeó la cara. Hacía frío, pero mi corazón estaba aún más frío. Alejandro y Livia seguían en el vestíbulo detrás de mí. El sonido de su discusión se mezclaba con el ruido de los transeúntes. No me di la vuelta. Entendí, desde que revoqué la tarjeta, la casa, el auto y su poder, el juego había cambiado. Ya no se trataba de un marido que engañaba a su esposa. Era una lucha contra la codicia a la que se le había cortado el camino. Justo cuando me subí al auto, y antes de arrancarlo, sonó mi teléfono. Era mi abogado, el licenciado Jiménez. Su voz sonaba urgente. Fue directo al grano: «Señora Torres, el señor Vargas y su gente están decididos. Acaban de presentar una solicitud de embargo de bienes, acusándola de malversación de fondos y abuso de autoridad». Música. Me reí. No fue una risa feliz, sino porque esa táctica ya estaba demasiado gastada. ¿Qué malversación? Los bienes son de la empresa. Yo solo revoqué el derecho de uso. Quiere convertir los bienes de la empresa en bienes personales y todavía tiene el descaro de tergiversar los hechos. El licenciado Jiménez suspiró. Están atacando deliberadamente a la opinión pública. Si la involucran en una investigación, tendrán una excusa para difundir noticias sobre la presidenta del Consejo de Administración hambrienta de poder forzando una negociación. Así quieren llevarla a la mesa de negociaciones. Miré el tráfico frente a mí y, de repente, vi claramente la verdadera naturaleza de Alejandro. Cuando tenía poder, se comportaba de manera civilizada. Cuando le quitaron el poder, inmediatamente mostró su lado astuto. Le dije al abogado con calma: «Licenciado, proceda según el protocolo. La parte legal la asumo yo. No me rendiré, porque rendirse significa perderlo todo». El licenciado Jiménez añadió: «Vaya directamente a la oficina, no vaya a casa, evite que la atrapen en una trampa y la graben». Respondí con un breve sí y colgué. Mi auto se dirigió hacia la oficina central del Grupo Torres. En ese momento, solo una cosa pasaba por mi cabeza: cerrar la puerta, bloquear el camino, borrar las huellas, antes de que pudieran destruirme. Entré en el vestíbulo. Los empleados me miraron con una mezcla de miedo y curiosidad.
No me detuve a explicar, solo asentí y subí directamente a la sala de juntas. Llamé a mis 3 personas de mayor confianza para una reunión urgente. Rosa, de finanzas, fue la primera en llegar. Su rostro estaba tenso. José, del departamento legal, la siguió, trayendo una laptop y una copia de los estatutos de la empresa. Antonio, de auditoría interna, llegó el último. Su ropa estaba un poco sucia porque había corrido desde el estacionamiento. Cerré la puerta de la sala, me senté y dije brevemente: la situación se ha convertido en una guerra sucia, debemos ser firmes. Rosa preguntó de inmediato: ¿qué más van a hacer, señora? Levanté un vaso de agua, tomé un sorbo, y luego dije una frase que incluso a mis propios oídos sonó fría: no me estoy vengando, solo estoy limpiando la basura. Si la basura se deja demasiado tiempo, apesta. Antonio puso un pendrive sobre la mesa. Su voz era profunda. Señora, le informo que desde anoche, el señor Vargas ya ha enviado gente a copiar los datos de los contratos de los proyectos. Es muy probable que también guarde una copia física para negociar o chantajear. Miré el pendrive, una sensación de ira y conciencia se mezcló dentro de mí. Resultó que no solo había preparado a una amante embarazada, sino también una vía de escape con documentos internos. José murmuró: si divulga estos contratos, los socios comerciales entrarán en pánico, los accionistas se confundirán. Esto es sabotaje, no un divorcio. Tamborileé los dedos sobre la mesa y di las órdenes sin rodeos. 1. Cambien todas las contraseñas del sistema. Prioridad a la base de datos de proyectos y al sistema de aprobación. 2. Revoquen la firma digital y los derechos de acceso de Alejandro, incluyendo las cuentas secundarias. 3. Levanten un acta de la inspección de su oficina hoy mismo, con testigos, grabación de CCTV interna, y séllenla. Rosa asintió rápidamente. Primero bloquearé el flujo de caja y los límites. José añadió: prepararé la notificación interna y la cita de los estatutos. Todo según el procedimiento, para que no puedan impugnarlo. Antonio dijo brevemente: yo me encargo del lugar y las pruebas. Apenas terminé, el teléfono volvió a sonar. El nombre en la pantalla me hizo sonreír. Isabel Vargas. Contesté, no necesité adivinar lo que diría, y tuve razón. Su voz era chillona, como si acabara de comerse un cubo de chiles picantes. ¿Crees que con esto has ganado? Te digo que me encargaré de que nunca más puedas levantar la cabeza. Al oír esto, solo suspiré. No necesité discutir. Discutir con alguien acostumbrado a insultar es solo una pérdida de tiempo. Respondí brevemente, de forma audible y fría. Señora, inténtelo, pero recuerde, mucho hablar y poco trabajar es agotador. Empezó a gritar para continuar. Colgué el teléfono inmediatamente, sin discutir ni explicar. Ya no le debía ninguna cortesía. Me volví hacia José y, como si le diera una tarea habitual: a partir de hoy, guarde todas las llamadas amenazantes, todos los mensajes difamatorios, haga capturas de pantalla, haga copias de seguridad. Archívelo, no reaccione emocionalmente. José asintió. Entendido, señora, dejemos que se delaten solos. No habían pasado ni 5 minutos cuando Antonio recibió noticias de un conocido del departamento de comunicación. Livia Romero estaba haciendo una transmisión en vivo. Abrí mi teléfono, miré la pantalla y me pareció divertido. Estaba en el pasillo del hospital. Su maquillaje estaba corrido, se acariciaba el vientre, lloraba mientras hablaba en un tono de víctima. La exesposa de mi esposo, por celos ciegos, le ha quitado todos sus bienes. Estoy embarazada, pero ella es muy malvada. Debajo había cientos de comentarios. Algunos le insultaban, otros la compadecían, y otros solo se unían a la multitud. Este es el lado aterrador de las redes sociales. Cualquiera puede ser juez basándose en un videoclip de unos segundos. Rosa me miró preocupada. Señora, debemos desmentirlo de inmediato. Negué con la cabeza. Dije lentamente: no, dejémoslos actuar. Cuanto más actúen, más errores cometerán. José añadió: cuanto más hable, más probable es que se le escape algo. Solo tenemos que esperar una frase descuidada. Asentí. En ese momento, en mi corazón ya no había lugar para la tristeza. Solo tenía un pensamiento. Para ganar este juego, tenía que soportar el ruido. El licenciado Jiménez volvió a llamar. Su voz era más seria. Señora Torres, el señor Vargas y su gente han concertado una reunión con un periodista para esta noche. Probablemente difundirán calumnias para obligarla a rendirse. Tenga cuidado. No me sorprendió, solo respondí: licenciado, no se preocupe, no me rendiré. Por favor, prepare la respuesta oficial y las pruebas de que los bienes pertenecen a la empresa. Quiero que todo esté listo.
antes de que puedan inventar una historia. El licenciado Jiménez dijo: está actuando correctamente, no deje que la arrastren al lodo. Colgué, levanté la cabeza y miré a las 3 personas frente a mí. Cerré la reunión con una frase para tranquilizarlos y, al mismo tiempo, mantener mi propio ritmo. A partir de hoy, trabajaremos como si estuviéramos gestionando una crisis corporativa, no un divorcio. Antonio se levantó primero. Su mirada era firme. Confíe en nosotros, señora, a quien se atreva a usar métodos sucios. Yo lo arrastraré a la luz del día. Rosa respiró hondo. Cerraré todos los grifos del dinero. José asintió. Cerraré todas las puertas legales. Me recosté en la silla, escuchando el zumbido constante del aire acondicionado. Afuera, estaban tramando planes para convertirme en la culpable. Pero en esta sala de juntas, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No necesitaba compasión, solo la verdad. Y cuando todo avanza según la ley y el sistema, los jugadores astutos, tarde o temprano, resbalan por sí mismos. Apenas dije que los jugadores astutos resbalarían por sí mismos, mi teléfono vibró y sonó sin parar, como si alguien estuviera tirando de mis nervios a propósito. En la pantalla apareció un número desconocido. Contesté. Al otro lado de la línea, la voz ronca de un hombre, pero modulada para ser lo más educada posible. Buenas tardes, ¿hablo con Ana María Torres? Soy periodista de una revista económica. Alguien me ha enviado un video de usted agrediendo a gente en un hospital. ¿Tiene algo que añadir? No me sorprendió música, solo me pareció divertido que esta táctica fuera tan vieja pero todavía la usaran. Pregunté con calma. ¿De qué video habla? Se aclaró la garganta. En el video, usted insulta y amenaza a una mujer embarazada. Los internautas están muy enfadados. Al oír esto, suspiré lentamente. Entendí de inmediato que el video seguramente estaba cortado y editado. Solo necesitaban mantener la escena donde yo estaba de pie mirando, luego añadir una voz, un texto, un título provocador. Era suficiente para convertirme en la culpable. Dije directamente, sin suplicar ni pedir. Si quiere publicarlo, hágalo, pero por favor, publique también la versión original que le enviaré. Y si publica noticias falsas a propósito, mi abogado se ocupará de su redacción. Al otro lado de la línea hubo un momento de silencio, luego cambió su tono a uno más suave. Tranquilícese, señora, solo queremos información de ambas partes. Lo interrumpí brevemente, estoy muy tranquila. Deme su dirección de correo electrónico. Le enviaré la grabación completa del CCTV ahora mismo. Después de terminar, colgué y me volví hacia Antonio. Antonio entendió sin necesidad de que le diera otra orden. Abrió su laptop y trabajó rápidamente. Llamó a un conocido en el hospital para pedir la grabación del CCTV del vestíbulo. Viendo a Antonio trabajar, me di cuenta. En tiempos tan caóticos, lo más valioso no es la promesa, sino quien sabe qué hacer. Menos de una hora después, Antonio me puso delante la grabación de video completa. Solo estaba de pie, mirando y hablando por teléfono. No agredí a nadie, no insulté. A la versión cortada que circulaba por internet le habían añadido una voz falsa para provocar. Antonio incluso me dio más información que me hizo fruncir el ceño. Señora, he rastreado el origen de la primera difusión. Es la cuenta de una persona que anteriormente fue asistente administrativo del señor Vargas, su nombre es Songor. Renunció hace 3 meses. Asentí, uniendo más piezas del rompecabezas. Primero querían atacar con la opinión pública, porque la opinión pública es barata, pero su poder destructivo es grande. Cuando mi reputación se manche, todas mis decisiones, la revocación de la casa, el coche, la tarjeta y los derechos de acceso, se tergiversarán, y pintarán una imagen de una mujer vengativa, la presidenta del Consejo de Administración abusando de su poder. Si entro en pánico, cometeré errores. Si cometo errores, ellos ganan. Pero aún no tuvieron tiempo de celebrar. Rosa entró con el rostro pálido. Puso un fajo de copias de extractos bancarios sobre la mesa y dijo: rápido, señora Torres, ha habido 3 transferencias sospechosas desde la cuenta de la empresa a una empresa recién creada. La orden de firma digital a nombre del señor Vargas se emitió la semana pasada. Miré los números, luego la fecha. La semana pasada, eso significa que cuando todavía se comportaba como un marido normal, todavía me instaba a firmar la cesión de poderes para que todo estuviera en orden. Se me erizó la piel de la espalda. Resultó que este divorcio no fue una decisión repentina. Era el último paso para legalizar la apropiación de los bienes. Ya había preparado la vía de escape durante mucho tiempo. Solo esperaba que yo firmara, para que yo asumiera las consecuencias. No golpeé a la mesa, no insulté. Muy brevemente, como si diera una orden durante una inspección. Rosa,
Congela todas las órdenes de transferencia que superen el límite. Prepara un informe detallado de inmediato. Esta noche quiero ver a dónde fue el dinero. ¿Quién fue el beneficiario? ¿Hay un contrato original o no? Rosa asintió. Lo haré de inmediato. Me volví hacia José. Prepara los documentos internos. Todo debe tener un rastro. Registro de firma digital, dirección IP, hora de acceso. José respondió claramente. Justo en ese momento, comenzó un ruido en el vestíbulo de la empresa. Un empleado subió corriendo presa del pánico. Señora, ha llegado el señor Vargas. Me levanté. Sin prisa, me arreglé la ropa. Sabía que esta escena ocurriría tarde o temprano. Quien acaba de perder su silla, intentará recuperarla creando el caos. Salí al pasillo, miré hacia el vestíbulo a través de la barandilla de cristal. Alejandro estaba en medio del vestíbulo, como el dueño de la casa, trayendo consigo a Livia Romero y a Isabel Vargas. El rostro de Isabel Vargas estaba furioso, las manos en las caderas, como si estuviera lista para la batalla. Livia se acariciaba el vientre, sus ojos estaban rojos, fingiendo debilidad. Alejandro miró a los empleados a su alrededor y luego levantó la voz. A propósito, música, para que todos lo oyeran. Todavía soy el director general, ella es solo una mujer cuyo tiempo ha pasado. Se apoya en la fortuna de sus padres. Muchos empleados bajaron la cabeza. No se atrevieron a decir nada. Algunos me miraron desde lejos con preocupación. Bajé las escaleras directamente, me detuve frente a Alejandro, manteniendo una distancia respetuosa. Mi voz era clara. Señor Vargas, fue despedido a las 14:10. La notificación se ha enviado a todo el sistema. Si arma un escándalo aquí, está eligiendo el camino más difícil. Alejandro se rió con desdén, tratando de recuperar su autoridad. ¿Crees que un trozo de papel lo soluciona todo? ¿No entiendes la ley? Respondí de inmediato, sin rodeos. Entiendo la ley, por eso estoy aquí. Livia activó inmediatamente su modo de llanto. Señora, ¿quiere matar a alguien? Estoy embarazada, ¿no teme al karma? La miré. Solo dije una frase bastante fría, pero no grosera. Nadie la obligó. Usted vino, usted asume las consecuencias. Se calló. Quizás no esperaba que no me tragara su actuación. Isabel Vargas, al ver esto, dio un paso adelante. Su voz era chillona. Si no devuelves la casa y el coche, me encargaré de que pierdas tu dignidad. Se lo contaré a todo el mundo, te avergonzaré. La miré directamente, no me desvié ni discutí como en un mercado. Solo respondí según los hechos. Mi dignidad no está en su boca. Mi dignidad está en los documentos. Esa frase la silenció. Alejandro también se puso un poco pálido, porque entendió que hablaba de lo que más temía. Alejandro dio medio paso adelante. Bajó la voz, pero todavía estaba llena de amenazas. Ana María, no me obligues, si me pongo serio, tú tampoco estarás tranquila. La miré directamente a los ojos, lenta pero tajantemente dije, inténtelo pero recuerde, cuando se ponga serio, desenmascarará su propia careta. Alejandro murmuró. Su mano se cerró en un puño, como si quisiera romper algo. Y justo en ese momento, Antonio me susurró muy rápidamente al oído. Señora, ha traído gente, parece que quieren armar un escándalo para grabarlo. Rápidamente miré hacia la puerta del vestíbulo. Vi a dos hombres extraños de pie en una esquina. Sus manos ya estaban listas con sus teléfonos. Sus ojos buscaban diligentemente el ángulo de grabación. Lo entendí de inmediato. Querían que perdiera el control, que discutiera físicamente, que empujara, que hubiera una escena en la que la presidenta del Consejo de Administración maltratara a una mujer embarazada. Un segundo de descuido, y tendrían material para toda la vida para manchar mi nombre. Tomé una respiración profunda y luego le dije a Antonio en un tono que él también pudiera oír. No los toques. Llama a la seguridad del edificio. Pídeles que los retiren según el procedimiento. Luego me volví hacia Alejandro. Mi voz seguía siendo uniforme. ¿Vino aquí para resolver los problemas con documentos? Si quiere actuar, lo siento. No tengo tiempo de ser su compañera. El ambiente en el vestíbulo se volvió tenso. Cada vez más gente miraba. Alejandro estaba allí. A un lado, una amante que fingía debilidad, al otro, una madre lista para insultar, y detrás de él, algunas personas listas para grabar. Y yo estaba de pie en silencio. Y sabía que mientras pudiera permanecer en silencio el tiempo suficiente, ellos mismos mostrarían su verdadero rostro frente a la multitud. Me quedé en silencio en medio del vestíbulo, mirando directamente a Alejandro. Mientras tanto, él miraba constantemente a su alrededor, como si pensara qué escena interpretar para que fuera aún más dramática.
Cada vez más gente se congregaba. Había empleados que contenían la respiración desde lejos. Otros fingían estar ocupados, pero sus ojos seguían fijos en nosotros. Sabía lo que Alejandro quería. Un toque, un grito, un empujón, cualquier cosa que me hiciera perder el control. Y también sabía que cuanta más gente lo viera, mayor sería mi oportunidad de darle la vuelta al juego al instante. Alejandro de repente se dirigió hacia la mesa de invitados del vestíbulo, donde había algunos vasos de agua y un jarrón decorativo. Empujó deliberadamente la mesa con el codo. Un vaso cayó al suelo de mármol y se hizo añicos. El agua se derramó, y él inmediatamente me señaló. Levantó la voz, como si acabara de ser humillado. Miren, no me respeta. Me lo ha quitado todo y ahora quiere echarme como a un perro. Algunos se sorprendieron. Los dos hombres extraños en la puerta levantaron inmediatamente sus teléfonos y me apuntaron directamente. Livia también reaccionó muy rápido. Encendió la cámara de su teléfono, la enfocó en mi cara mientras sollozaba. Amigos, solo soy una mujer embarazada. Esta señora nos está acorralando hasta el límite. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban. Típico de alguien que espera el momento en que me enfade para grabarlo. No me acerqué, no reaccioné, solo me volví un poco hacia Antonio y asentí. Antonio entendió de inmediato. Se acercó al panel de control de la pantalla LED del vestíbulo, habló rápidamente con el técnico de allí. Unos segundos después, todas las grandes pantallas de la pared se iluminaron. Al principio, todos pensaron. Publicidad, pero no. En la pantalla apareció la grabación del CCTV del vestíbulo, reproduciendo exactamente la escena actual. Estaba muy claro. Alejandro fue el primero en empujar el vaso, derramar el agua, y luego se dio la vuelta, señalando y gritando. Mientras Livia, antes de que nadie la tocara, ya había levantado su teléfono y buscaba el ángulo de grabación. Se inclinó un poco para que yo encajara perfectamente en el plano. Exactamente como una escena ensayada, todo era tan descarado que no necesitaba explicación. Todo el vestíbulo se quedó helado. Alguien, en voz muy baja pero claramente audible en medio del silencio, comentó. Resulta que él mismo está montando la escena. Luego comenzaron los susurros, como olas. El rostro de Alejandro se puso pálido como el papel. Corrió hacia la pantalla y gritó. Apáguenla. ¿Quién les permitió poner esto? Quiso arrebatarle el control remoto al técnico, pero Antonio se interpuso de inmediato, firme y duro. No arme un escándalo, esta es una zona de la empresa. La grabación del CCTV interno se reproduce a petición de la seguridad. Di un paso adelante para que todos pudieran oírme. Mi voz no era alta, pero clara como un clavo que se clava. ¿Quieres actuar delante de mí? Adelante. Pero delante de cientos de empleados. ¿Quién crees que es el tonto? Esa frase hizo que algunas personas se rieran en voz baja. Una risa que venía del hastío. Alejandro se calló. Sus labios temblaban. No esperaba que no solo evitara la trampa, sino que también se la devolviera en medio de la multitud. Isabel Vargas, al ver el giro de la situación, no pudo contenerse. Se abalanzó sobre mí. Levantó la mano, como si quisiera quitarme el teléfono o abofetearme. Pero Antonio ya se había interpuesto para detenerla. Su voz era fría. Señora, no golpee. Aquí hay cámaras, hay un acta. Ella gritó. Quítate de en medio, quiero darle una lección a esta mujer. Antonio no se movió. ¿A quién quiere darle una lección? Eso es asunto de su familia. Esto es una empresa. No la miré mucho tiempo. Me dirigí a la seguridad del edificio y dije una frase firme. Llamen a la policía o al equipo de seguridad del edificio para que levanten un acta policial por alteración del orden público, entrada ilegal en una zona operativa y grabación provocativa con fines difamatorios. No necesité armar un escándalo. Bastó la palabra acta policial para que la gente acostumbrada a los disturbios comenzara a tener miedo. Alejandro cambió de táctica tan rápido como se da la vuelta a la palma de la mano. De repente, bajó la voz, tratando de parecer afligido. Se volvió hacia mí, como si yo todavía fuera la exesposa a la que se podía compadecer. Ana María, realmente me equivoqué, pero no puedes quitármelo todo así. Todavía tengo mi dignidad, todavía tengo mi vida por delante. Dijo esta frase muy hábilmente, para que los de fuera la oyeran y pensaran, soy cruel. Livia también cambió de papel y gimió. Señora, por favor, perdónenos. Sonreí débilmente. No era la sonrisa de la victoria, sino la de alguien que ya había visto su verdadera naturaleza. ¿Quitarte? No, solo recuperé lo que no es tuyo. Después de terminar, no insulté más. Quien se enfada más, cae más fácilmente en la trampa. No soy tonta. Justo en ese momento, Rosa bajó en el ascensor,
trayendo un grueso fajo de documentos. Se dirigió directamente a mí, diciendo en voz lo suficientemente alta como para que José y algunos miembros del consejo presentes también lo oyeran. Señora Torres, aquí está el informe sobre las 3 transferencias a la empresa fantasma. Ahí está su registro de firma digital, la fecha y el nombre del beneficiario. No lo abrí, inmediatamente lo tomé, y luego miré directamente a Alejandro. Mi voz era tranquila, pero cada palabra era como un cuchillo. Pensabas que solo recuperé la casa y el coche. Recuperé todas las pruebas. Alejandro retrocedió un paso. Su rostro se puso pálido como el papel. Quiso negarlo, pero no tuvo tiempo. Livia, demasiado asustada, dijo sin querer la misma frase que en el hospital. Pero, dijiste que lo arreglarías todo. Después de terminar, solo entonces se dio cuenta. Acababa de vender a quien estaba a su lado. Todo el vestíbulo se alborotó. Isabel Vargas se dio la vuelta y gritó. Cállate, tú, pero ya era demasiado tarde. No necesité atacar más. Me volví hacia José y dije brevemente, según el procedimiento. Envía inmediatamente el informe sobre la sospecha de malversación de activos de la empresa y el uso ilegal de documentos. A partir de hoy, el señor Vargas no tiene opción de negociar. José asintió y llamó por teléfono de inmediato. Antonio estaba a mi lado. Sus ojos seguían observando al grupo de los que grababan. En ese momento, Alejandro estaba en medio del vestíbulo, rodeado de las miradas que una vez lo saludaron con respeto, ahora convertidas en miradas cautelosas y de asco. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra, porque cuando su actuación se reprodujo en la pantalla, toda explicación se volvió inútil. Y supe que este enfrentamiento fue solo el primer disparo, pero ese disparo fue suficiente para que entendieran. Ya no era la mujer que podían controlar. Una vez que la grabación se reprodujo en el vestíbulo y el drama de Alejandro y Livia quedó al descubierto, ante muchos empleados, el ambiente cambió por completo. El servicio de seguridad del edificio levantó un acta, registrando claramente la alteración del orden público y la grabación provocativa. A Alejandro, se le pidió que se retirara en medio de susurros. Isabel Vargas intentó gritar un par de veces más para mantener su prestigio, pero cuanto más gritaba, más vulgar parecía. Me quedé allí sin decir nada más. Solo los observé como si mirara una mancha que acababan de limpiar del cristal. Solo cuando la puerta del vestíbulo se cerró, me di la vuelta, pedí a todos que se calmaran y siguieran trabajando como de costumbre. Esa tarde, la situación interna de la empresa se estabilizó temporalmente. Tuve una breve reunión con los jefes de departamento. Hice hincapié en una cosa. Todas las actividades operativas continúan como de costumbre. Quien reciba un mensaje o llamada amenazante, que lo informe inmediatamente a auditoría interna. Sabía que Alejandro no se quedaría quieto. La gente como él, cuando pierde el poder, no se retira con dignidad, sino que arma un escándalo, juega sucio, primero para agotar a su oponente. Y tuve razón. Esa noche, justo cuando llegué a casa, antes de cambiarme, el teléfono de Antonio sonó sin parar. Su voz sonaba enfadada. Señora, no salga de la casa. Hay un problema en su casa. Me quedé en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Fui a la ventana. Miré a la calle y vi el destello de la luz de una motocicleta. Algunas personas se habían reunido, señalando. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad en mi teléfono. La imagen que apareció fue escalofriante. La cerca de mi casa había sido rociada con pintura roja, como sangre. En la pared colgaba una pancarta con letras grandes, a propósito, para que los vecinos la leyeran. La presidenta del consejo es una ladrona, secuestradora, oprime a una mujer embarazada. Debajo de la cerca, había algunos volantes con mi foto, que quién sabe de dónde sacaron, con frases difamatorias. Me quedé en silencio unos segundos, y luego una sensación se hizo muy clara. Están atacando la psicología de masas. No necesita ser verdad, lo importante es que sea ruidoso. Una persona cuya reputación se mancha en su vecindario, sea verdad o no, seguramente se cansará. Alejandro quería que saliera y discutiera. Quería que apareciera con cara de enfado, para poder grabarme de nuevo. Quería que perdiera el control bajo la presión de los vecinos. No le daré eso. Llamé a Antonio. Mi voz era tranquila. No necesitas limpiarlo de inmediato. Primero, haz algo por mí. Recoge las matrículas, las grabaciones de CCTV de la zona. Averigua a quién contrataron para rociar la pintura y colgar la pancarta. Documenta el lugar exhaustivamente. Antonio respondió con firmeza. Ya lo tengo, señora. Ya he pedido a alguien que obtenga las grabaciones de CCTV de la casa de enfrente y de la esquina de la intersección. Añadí,
Informa al administrador del condominio y a la policía local para que levanten un acta. Yo no apareceré. Antonio respondió de inmediato. De acuerdo, señora. Sabía que cuanto más apareciera, más obtendrían lo que querían. El acta y las pruebas son lo que ellos temen. Ni siquiera pude tomar aire cuando el licenciado Jiménez llamó. Su voz era grave. Señora Torres. Alejandro ha presentado una demanda en el tribunal, solicitando el embargo de sus acciones con el argumento de que participó en la construcción de la empresa, y sospecha que usted ha realizado transferencias ilegales. Me reí fríamente, me senté en la silla, como alguien que acaba de escuchar una historia ridícula pero peligrosa. ¿Participó en la destrucción? Tal vez eso sea más exacto. El abogado continuó. Quieren forzarla a una posición de negociación. Si no es lo suficientemente fuerte, usarán esta demanda para presionar a los medios. Respondí brevemente. Licenciado, prepare la refutación. Quiero que todo vaya según el procedimiento. Cada demanda con pruebas. No tengo miedo, lo importante es que sea rápido. Apenas colgué, Rosa me envió un mensaje, adjuntando el archivo de información de la empresa fantasma receptora, y señora, escribió brevemente. Esta empresa está a nombre de un pariente lejano de Isabel Vargas, no es un extraño. Miré el texto. Fue como si la última pieza del rompecabezas encajara. Así que está claro. Ya no se trata de que Alejandro fuera infiel o de que yo me vengara. Se trata de un sindicato familiar planificado, con testaferros, con el plan de vaciar la caja antes del divorcio. Me recosté en la silla, mirando la habitación que oscurecía detrás del cristal de la ventana. De repente, ya no sentí tristeza, solo alerta. Cuando un problema se convierte en un sindicato, no se detendrán con una pancarta. Usarán matones, amenazas, chantajes, todo tipo de métodos sucios para asustarme. Y justo cuando pensaba en eso, el teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Contesté. Al otro lado de la línea, la voz ronca de un hombre. Su risa era extraña. Si quiere estar a salvo, reúnase conmigo. No alargue este problema. Sujeté el teléfono con fuerza, pregunté directamente, ¿quién es usted? Se rió con burla. Moduló la voz para asustarme. Tengo el pendrive de su exmarido. Contiene algo que no quiere que aparezca en los medios. Música. Me quedé en silencio unos segundos. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba entender. Esto es una escalada. Han empezado a chantajear con secretos. Pregunté de nuevo. Mi voz seguía siendo uniforme. ¿Qué quiere? Respondió brevemente. Reunámonos, hablemos, venga sola. Miré el reloj y luego dije con firmeza. Deme la dirección. Iré. Apenas colgué, el licenciado Jiménez volvió a llamar, justo a tiempo, como si lo hubiera presentido. Le dije rápidamente. Alguien ha llamado, chantajeando. Dice que tiene el pendrive de Alejandro. El licenciado Jiménez me lo prohibió de inmediato. Señora, no vaya sola. Es una trampa. Miré por la ventana. La luz de las farolas era como finas cuchillas. Respondí, mi voz baja pero firme. No iré sola. Iré con un plan para la trampa. Llamé inmediatamente a Antonio, le conté brevemente lo que había pasado. Antonio se quedó en silencio un momento y luego respondió, entendido, señora, prepararé gente y un escenario para registrar las pruebas. Añadí, todo debe ser según la ley. Todo debe tener pruebas, testigos, grabaciones. No quiero que le den la vuelta a la situación. Antonio respondió con firmeza, de acuerdo, señora. Me senté en silencio un momento, escuchando el zumbido constante del aire acondicionado, pero en esta serie de eventos, por primera vez sentí un peligro real. Soporté la difamación, los insultos, pero cuando empezaron a usar extraños, chantajes, amenazas, significaba que se les habían acabado las ideas y estaban listos para la imprudencia. Miré hacia afuera y me dije a mí misma que debía mantenerme consciente, no debía tener miedo. Un poco de miedo es suficiente para que te arrastren al lodo. Me repetí una y otra vez una frase. No debo tener miedo. El miedo significa derrota, pero no tener miedo no significa ser imprudente. Necesitaba un plan lo suficientemente ajustado para que no pudieran darle la vuelta a la situación, y lo suficientemente rápido para apagarlo todo de un solo golpe. Cerré la puerta, corrí las cortinas y luego convoqué a mis 3 personas de mayor confianza para una reunión secreta esa noche. No en mi casa, sino en una sala de juntas privada de la oficina central, vigilada por seguridad y con CCTV en el pasillo. Cuando Rosa, José y Antonio se reunieron, no me anduve con rodeos. Los miré uno por uno y luego fui directa al grano. Tienen 2 armas: la opinión pública y los métodos sucios. Necesitamos 2 contraataques.
pruebas y un ataque decisivo. Si no atacamos, se acabó. Si atacamos una vez, debemos paralizarlos para que no puedan volver a levantarse. Rosa asintió con fuerza, sus ojos estaban rojos de ira. José ya había abierto su laptop, sus dedos tecleaban sin parar. Antonio estaba en silencio, pero sabía que estaba elaborando una estrategia. Les conté brevemente la llamada de chantaje y la frase "tengo el pendrive" de su exmarido. Antonio, al oír esto, solo dijo una frase. «Señora, el que llamó no es cualquiera». Luego puso un papel recién impreso sobre la mesa. Lo he comprobado rápidamente. La voz y el número coinciden con el perfil de Aaron Kovacs. Este hombre es un especialista en medios sucios. Acepta encargos para desacreditar a la gente. Edita videos, chantajea a empresas. Ya lo han demandado varias veces, pero siempre se ha librado porque juega en la zona gris. Miré el nombre de Aaron Kovacs, y todo se fue aclarando. Alejandro no trabajaba solo. Había contratado a un profesional para manchar mi nombre, chantajearme y obligarme a rendirme. No dudé, dije de inmediato. Entonces preparémosle una trampa legal. Fingiré que acepto la reunión. José levantó la cabeza de inmediato. Señora, la reunión es peligrosa. Asentí. Peligrosa si voy sola y sin pruebas. Pero si elegimos un lugar con CCTV, testigos, un abogado y levantamos un acta según el procedimiento, el que morirá será él. Antonio me miró, preguntó brevemente por el lugar. Respondí. Cafetería VIP, el pasillo tiene CCTV. Elegiré un lugar que podamos controlar. José sugirió inmediatamente un método de trabajo ordenado. Diga que tiene miedo de que lo descubran, por eso quiere reunirse en secreto. Y lleve un borrador de acuerdo, cuando entregue el pendrive o mencione el precio, lo grabaremos. Miré a José. Cierto. Y recuerde, todo debe ser según el procedimiento. No estamos montando una trampa ilegal, solo documentando el acto de chantaje. José asintió. Llamaré ahora mismo al licenciado Jiménez. Le pediré que prepare una carta y testigos. Rosa pasó al lado financiero, habló rápida y firmemente. Terminaré la documentación del flujo de caja. Las 3 transferencias a la empresa fantasma están completas con el registro de firma digital, la dirección IP y la fecha de la orden de transferencia. Lo compararé con los estatutos y el límite de autoridad. Adjuntaré también las pruebas de facturas falsas, si las hay, para demostrar el vaciado del dinero antes del divorcio. Miré a Rosa y dije una frase. Sé tan afilada como un cuchillo. Sin emociones, Rosa respondió. Lo terminaré por completo. José añadió otro ataque. Su voz era baja pero muy firme. Hay algo más fuerte que la policía y los medios. La cláusula del testamento de Gustavo Torres sobre la integridad de la dirección. La cláusula establece claramente que cualquiera que cause un daño, cometa malversación de fondos o abuse del poder de representación para fines indebidos, será inhabilitado para siempre para participar en la dirección, y no podrá ocupar un cargo en ninguna filial. Activaré esta cláusula en la notificación interna y en el acta de la reunión del consejo de mañana. Al oír esto, un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre realmente era un hombre previsor. No me enseñó la forma de vengarme. Me enseñó a cerrar el camino a la gente codiciosa. Asentí, hágalo, y añada un ataque psicológico. Los 3 me miraron. Continué. Envía una notificación interna sobre una auditoría especial. No es necesario mencionar el nombre de nadie. Solo diga que la empresa está revisando el flujo de caja y los derechos de firma digital porque hay indicios de anomalías. Cualquiera que esté involucrado entrará en pánico, se delatará, intentará borrar las huellas, y cuanto más borre, más huellas dejará. Antonio sonrió muy levemente. Ataque inteligente. Cuando una persona entra en pánico, se vuelve estúpida. La reunión parecía llegar a su fin, pero Antonio de repente puso un teléfono sobre la mesa y reprodujo una grabación de voz. Dijo en voz baja. Señora, escuche esto primero. Me incliné. La voz que salía del teléfono se oía claramente. Era la voz de Alejandro. Era imposible equivocarse. Su voz era grave y fría. Hablaba con alguien, quizás con Livia. Que estés embarazada o no, no es importante. Lo importante es que puedas ablandarla. Me quedé helada. Durante unos segundos no oí nada, solo el zumbido de mi sangre en mis oídos. El embarazo podía ser real, podía ser falso, pero lo seguro es que lo usaron para estrangularme. Entendí por qué Livia se atrevió a hacer una transmisión en vivo, por qué se hizo la víctima, por qué se atrevió a ir a urgencias en el momento adecuado, porque consideraban el embarazo como un escudo, un arma, y esta arma atacaba muy eficazmente la psicología de la sociedad mexicana. Cualquiera teme ser acusado de maltratar a una mujer embarazada.
Rosa me miró, su voz era cautelosa. Señora, ¿lo difundimos ahora? Negué con la cabeza de inmediato. No, esta es el arma final. Si la difundimos ahora, todavía tendrán tiempo de escapar, llorar, acusarme de que la grabación está editada. Hay que difundirla en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ante las personas adecuadas. José entendió. Ante el Consejo de Administración. Asentí. Cierto, ante los accionistas, ante el acta, ante el abogado, entonces ya no tendrán un escenario para actuar. Tomé el teléfono y le envié un breve mensaje a Alejandro. Suficiente para provocarlo, sin explicación. ¿Quieres hablar? Mañana hay reunión del consejo. Ven. Lo envié y dejé el teléfono sobre la mesa. Unos minutos después, Alejandro respondió de inmediato. Típico de alguien enfadado y en pánico. No creas que ya has ganado. Todavía tengo algo con lo que puedes perderlo todo. Miré el mensaje y me reí. Luego respondí con una frase. Yo también tengo algo, pero no amenazo. Miré a las 3 personas frente a mí. Mañana revelaré todas las pruebas ante todos los accionistas. Atacaré directamente 3 puntos. La malversación financiera, el chantaje mediático y el drama del embarazo. Antonio dijo de inmediato, prepararé a la seguridad para la reunión. No dejaré que nadie arme un escándalo. Rosa dijo, terminaré el informe financiero antes de las 9 de la mañana. José añadió, prepararé la resolución y el orden del día de la reunión. Me aseguraré de que todas las decisiones sean inimpugnables. La reunión secreta terminó casi a medianoche. Justo cuando salía al pasillo, sonó mi teléfono. Número desconocido del hospital. La voz de una enfermera sonaba asustada. Señora, una paciente llamada Livia Romero está en urgencias. Dice que tiene problemas con su embarazo y que la causa está relacionada con Ana María Torres. Me quedé en silencio. Cierto, no dormían. Habían elevado el drama al nivel de una acusación de asesinato. Sujeté el teléfono con fuerza y miré mi sombra en el cristal. En mi cabeza solo había una frase. De acuerdo, quieren jugar hasta el final. Yo también jugaré hasta el final, pero esta vez, dejaré que se derrumben en el escenario que ustedes mismos construyeron. A la mañana siguiente, llegué muy temprano a la oficina central. La noche anterior, la enfermera había llamado para decir que Livia estaba en urgencias y mencionaba mi nombre. Ya sabía que estaban preparando un gran ataque. No fui al hospital, no me apresuré a aclarar la situación, solo le envié un breve mensaje al licenciado Jiménez. Licenciado, prepare una respuesta. La reunión del consejo de hoy es el punto final. Luego fui directamente a la sala de juntas, donde todo se pondría sobre la mesa, con documentos, no con lágrimas. La sala de juntas del consejo de administración parecía fría ese día. Los accionistas ya estaban sentados. Los rostros familiares de repente parecían extraños. Porque todos habían oído ya los rumores sobre mi crueldad. Sobre cómo, después del divorcio, le había quitado todo a mi exmarido. Vi algunas miradas inquisitivas, algunos se mantuvieron neutrales. Pero también hubo quienes fruncieron el ceño, como si esperaran que me explicara o me enfadara. No me expliqué, solo abrí mi laptop. Puse un fajo de documentos sobre la mesa y asentí a la secretaria. Hoy, sigue el procedimiento. Anota el acta exhaustivamente, cada minuto. ¿Quién habla? ¿Quién discute? ¿Quién se opone? Anótalo todo. El presidente de la sesión estaba a punto de comenzar la reunión cuando la puerta se abrió. Alejandro Vargas entró con 10 minutos de retraso, pero a propósito. Para demostrar, todavía soy alguien importante. Detrás de él, estaban Isabel Vargas y un hombre con un traje gris. Su apariencia era pulcra. Su maletín brillaba. Mientras caminaba, Alejandro dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que toda la sala lo oyera. He venido aquí para que se haga justicia, no para escuchar la venganza de una mujer. Esa frase hizo que algunas personas susurraran. Algunos se volvieron hacia mí, esperando mi reacción. No reaccioné, solo miré al frente y luego le hice una señal a la secretaria. Comencemos. Cuanto más tranquila estaba, más difícil les resultaba arrastrarme al fango emocional que querían. El abogado que venía con Alejandro se levantó primero. Se presentó como el doctor Adán Farcas. Su voz era resonante, típico de alguien acostumbrado a hablar en público. Solicitamos la suspensión de todas las resoluciones de despido del señor Alejandro Vargas, porque existe la sospecha de abuso de autoridad y apropiación de bienes comunes. Medidas como la revocación de la casa, el coche, la cancelación de las tarjetas y la retirada de los poderes de dirección apuntan a una venganza personal. Sonreí débilmente. No era una sonrisa despectiva, sino porque escuché una tontería dicha con confianza. Respondí breve y claramente,
para que toda la sala lo entendiera. ¿De qué bienes comunes habla? Los bienes de la empresa son de la empresa. ¿Quiere convertir la empresa en un dote matrimonial? Algunos grandes accionistas sonrieron. Entendieron de inmediato que hablaba del meollo del problema. Alejandro golpeó la mesa. Sus ojos estaban rojos. Intentaba parecer ofendido. No tergiverses los hechos. Tú me quitaste la casa y el coche. Bloqueaste mi tarjeta delante de mi novia. Me humillaste. Enfatizó la palabra humillaste, como si quisiera convertir esta reunión en un tribunal moral donde él era la víctima. Isabel Vargas, sentada a su lado, ya estaba lista para llevarse un pañuelo a los ojos. Fingió sollozar. Miré a Alejandro y dije lentamente, para que cada palabra cayera rítmicamente. Te humillaron porque fuiste infiel. No porque recuperara los bienes. El ambiente en la sala se volvió tenso. Algunos bajaron la cabeza, otros suspiraron. Alejandro se quedó atascado por un momento, pero todavía intentó replicar. Esto es un asunto familiar. ¿Por qué metes a la empresa? No hablo de la familia. Hablo de la empresa, porque fuiste tú quien metió a la empresa primero con esa orden de transferencia de dinero. Isabel Vargas entonces lloró más fuerte. Su voz era chillona. Muy malvada. Quiere matar a mi hijo. Está acorralando a mi hijo hasta el límite. A mi hijo le han despojado de todo. Me volví hacia ella, no discutí. Sabía que la gente como ella, cuanto más se les responde, más intensifican las cosas. Solo la miré un momento, y luego pasé directamente a lo que no podía enfrentar. Los datos y las pruebas. Me volví hacia Rosa, mi voz firme. El informe del flujo de caja. Rosa se levantó y encendió el proyector. En la pantalla aparecieron claramente 3 transferencias de la cuenta de la empresa a una empresa recién creada. La fecha era exactamente antes de que Alejandro presentara la demanda de divorcio. La cantidad no era de 10 millones de pesos, pero sí lo suficientemente grande como para que todos los accionistas se sentaran erguidos. La sala se alborotó de inmediato. Alguien preguntó en voz baja. ¿Qué empresa es esa? Alguien se volvió hacia Alejandro. Sus miradas comenzaron a cambiar. El rostro de Alejandro estaba pálido, pero todavía intentaba parecer fuerte. Es un gasto de un socio comercial. La empresa hace negocios, las transferencias son normales. Levanté la mano, interrumpí la discusión que comenzaba y le hice una señal a José. José se levantó, su voz era fría y objetiva, como si leyera un artículo de ley. La empresa que recibió el dinero es una empresa nueva, a nombre de un pariente de Isabel Vargas. No hay contrato original, solo facturas ficticias. La firma digital que dio la orden es de Alejandro Vargas. El registro de acceso ha sido completamente extraído. Después de terminar, José mostró otra diapositiva. Hora de acceso, dirección del dispositivo y cadena de aprobación. Nadie podía decir que fue un error. Toda la sala se quedó más silenciosa. Isabel Vargas dejó de llorar por un momento y miró fijamente la pantalla, como si no creyera que se mencionara su nombre. El abogado Farcas parecía un poco nervioso e intentó defender la situación. Este asunto llevará tiempo verificarlo. Incliné la cabeza. ¿Verificación? Por favor, verifiquen. Pero durante el tiempo de verificación, ¿quién responderá a los accionistas? Esa frase pareció devolver a toda la sala al meollo del problema. Esto no es una historia de marido y mujer. Esto es sobre el dinero de la empresa. Miré directamente a Alejandro, no necesité gritar, solo pregunté con precisión. ¿Querías vaciar la caja de la empresa y luego divorciarte para que yo asumiera la deuda? ¿Cierto? Alejandro murmuró. Su voz era contenida. ¿Tienes pruebas? A propósito. Pensó que mientras no tuviera pruebas definitivas, todavía tenía una oportunidad de escapar. Pensó que solo tenía datos, mientras que la intención es difícil de probar. Lo miré unos segundos y luego respondí brevemente. Las tengo, y ahora mismo las voy a reproducir. Le hice una señal a Antonio. Antonio estaba en la esquina de la sala. Su mano ya estaba lista en su laptop. Su mirada era como la de alguien que espera el momento adecuado para levantar el telón. En la sala de juntas, hasta el sonido de la respiración se oía claramente. Oí como el bolígrafo de la secretaria se detenía por un momento. Todos entendieron que lo que iba a reproducir ya no era un tema de debate, sino algo después de lo cual alguien no tendría a dónde retroceder. Le hice una señal a Antonio. No habló mucho. Solo conectó el cable al proyector y abrió una carpeta preparada. En la pantalla apareció una línea de tiempo y un video. Grabado la noche anterior en una sala privada. La imagen era clara, el sonido bastante audible, no borroso ni cortado como un clickbait. En el video, Aaron Kovacs estaba sentado frente a mí. En su mano, giraba un pendrive sobre la mesa,
como un cuchillo. Sonreía con burla, modulando la voz de forma artificial. Si quieres seguridad, transfiere varios millones de pesos. Si no, mañana serás noticia. Ya sabes, ¿verdad? En el video, yo no discutí, solo pregunté con una breve frase. ¿Me estás chantajeando? Se encogió de hombros, llámalo como quieras. Yo ofrezco un servicio. Puedes elegir entre la seguridad y el escándalo. En la sala de juntas se oyeron susurros de inmediato. Algunos miembros del consejo se sentaron erguidos. Sus rostros pasaron de la curiosidad a la tensión. No dejé que discutieran mucho tiempo. Inmediatamente, dije clara y palabra por palabra. Esta reunión fue documentada según el procedimiento. Hay testigos, hay un acta que registra su contenido. Antonio puso un sobresellado, con cinta roja y firmas cruzadas, sobre la mesa. Dijo brevemente, al estilo de un informe militar. El pendrive de la madre ha sido sellado. Su contenido se entregará según el procedimiento, si las autoridades lo solicitan. Me volví hacia Alejandro, no necesité levantar la voz, pero fue suficiente para que toda la sala lo oyera. No solo malversaste dinero, también contrataste a alguien para chantajear y manchar la reputación de la empresa. Alejandro se levantó de inmediato. Su reacción fue típica de alguien a quien le han tocado el punto débil. No conozco a ese hombre. Estás inventando una historia. El abogado Farkas también intervino apresuradamente. Esto podría ser una acción individual de un tercero. No se puede culpar directamente a mi cliente. No discutí con palabras, volví a hacerle una señal a Antonio. Cambió al segundo archivo de audio. Se oyó una voz, era imposible equivocarse. Era la voz de Alejandro. Muy enfadado, muy real. Llama a Aaron Kovacs de inmediato, dile que juegue con los medios. Derrúmbala hasta que se asuste. Cuando tenga miedo, firmará por sí misma. Tan pronto como terminó la frase, toda la sala de juntas pareció explotar. Alguien maldijo en voz baja, alguien golpeó la mesa y se levantó. Un gran accionista, generalmente silencioso, miró directamente a Alejandro. Su voz era fría y cortante. Señor Vargas, ¿usted considera la empresa un mercado? ¿Usa el cargo de director para contratar gente y derribar a otros? El rostro de Alejandro se puso rojo, luego pálido como el papel. Miró a su abogado, buscando ayuda. Pero el abogado Farkas ya no tenía palabras. Isabel Vargas, sentada a su lado, comenzó a inquietarse. Arrugaba un pañuelo en la mano, como si quisiera romperlo. Miré a Alejandro, mi voz era tranquila. Puedes decir que soy astuta, pero no puedes decir que esta prueba es falsa. Acorralado, Alejandro jugó inmediatamente su última carta. Exactamente como sospechaba, se volvió hacia la puerta e hizo una seña para que trajeran a Livia a la sala de juntas como testigo presencial. Se acariciaba el vientre, su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, gemía para parecer débil. Alejandro la tomó de la mano de inmediato y se volvió hacia toda la sala. Su voz temblaba de forma muy dramática. Lleva a mi hijo. Por la presión de Ana María, anoche ingresó en el hospital. Si aborta, ¿quién es el responsable? Toda la sala se quedó en silencio por unos segundos. El efecto que Alejandro quería era despertar la simpatía por la mujer embarazada, desviar la atención del delito financiero. Livia parpadeó, sus lágrimas caían. Yo solo quería un estatus, señora. Perdóneme, no quería quitarle nada. Estas frases sonaban tristes, pero vi el cálculo detrás de ellas. Igual que en su transmisión en vivo. La diferencia era que hoy el escenario era más grande. No la interrumpí de inmediato. Dejé que terminara su actuación por un momento, y luego dije lentamente. Cada palabra cayó como una piedra. El estatus no crece sobre la mentira. Miré directamente a los ojos de Livia y luego a Alejandro. ¿Creen que si mencionan el embarazo, se librarán del castigo? El ambiente en la sala se volvió pesado, como si estuviera lleno de plomo. Le hice una nueva señal a Antonio. Esta vez, no un video, sino la grabación de voz que guardaba como arma final. La voz de Alejandro resonó en medio de la sala de juntas, tan clara que no se podía negar. Que esté embarazada o no, no es importante. Lo importante es que pueda ablandarla. La frase se pronunció, y toda la sala se quedó helada. Algunos abrieron la boca y luego la cerraron. Algunos miraron a Livia. Sus miradas pasaron de la compasión a la sospecha. Livia se quedó helada, sus ojos parpadeaban, como si acabara de recibir una fuerte bofetada. A Alejandro pareció que se le fue la sangre. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido de ellos. Isabel Vargas se levantó de un salto, sus manos temblaban, pero todavía intentaba sentarse derecha. Di medio paso adelante. Mi voz no era alta,
pero sí lo suficientemente fría como para que a uno se le erizara la piel. Sinceramente, ¿estás embarazada o solo estás actuando? Livia entró en pánico, se volvió hacia Alejandro como pidiendo ayuda, y luego, en un momento de pérdida de control, soltó: mi amor, tú me pediste que hiciera esto. Dijiste que si fingía ser una víctima, la señora seguramente se asustaría. Después de terminar, su rostro se puso pálido como el papel. Acababa de confesarlo todo ante todos los accionistas. Isabel Vargas se levantó como una loca y gritó para taparlo todo: silencio, estúpida, ¿quieres arruinar a mi familia? Su voz era chillona, mostrando la verdadera naturaleza grosera que hasta ahora había intentado ocultar con la máscara de la moralidad. No necesité ver más cómo se culpaban mutuamente. Me dirigí al presidente de la sesión. Mi voz era clara y firme. No dejé que nadie devolviera esta historia al reino de las emociones. Propongo la suspensión temporal inmediata de todos los derechos y poderes del señor Alejandro Vargas. Entreguen todos los documentos a las autoridades, por sospecha de malversación de activos de la empresa, falsificación de documentos y chantaje. Hice una pausa por un momento y luego, como un último sello, añadí: pido que esta reunión lo registre en el acta. Han admitido verbalmente que usaron la cuestión del embarazo para presionar. En ese momento, vi cómo Alejandro se sentaba en su silla, como si le acabaran de romper las piernas. Y yo no sentí satisfacción, solo vi una cosa muy claramente. Cuando alguien elige métodos sucios para ganar, cuando se le quita la máscara, se derrumbará de la manera más vergonzosa, precisamente en el escenario que creía suyo. Exactamente después de pedir que su admisión verbal se registrara en el acta, la sala de junta se quedó en silencio por unos segundos, y luego ese silencio se rompió como cristales. Algunos guardaban silencio por la sorpresa, otros por la ira, y otros estaban calculando cómo afectaría este incidente al precio de las acciones. En cuanto a Alejandro Vargas, se sentó sin fuerzas en su silla. Ambas manos se cerraron en puños hasta que se pusieron blancas. Pensé que se quedaría en silencio para siempre, pero no. Cuando una persona es acorralada, a menudo arrastra a otros al lodo imprudentemente con la esperanza de que el lodo oculte sus pecados. Alejandro se levantó, su voz era ronca, pero todavía intentaba gritar para que toda la sala lo oyera. ¿Crees que tú estás limpia? Desde el principio, ocultaste tu identidad. Me engañaste para que me casara contigo, te hiciste pasar por pobre para atraparme. Hablaba como si lanzara piedras con la esperanza de que las piedras salpicaran mi cara de barro. Algunos accionistas se volvieron hacia mí, pero sus miradas ya no eran curiosas, sino que esperaban ver cómo reaccionaría. No necesité pensar mucho. Respondí breve y objetivamente. No te engañé. Te puse a prueba, y fracasaste. Solo una frase, pero cortó el camino que él quería usar para desviar la historia hacia el tema de la moralidad matrimonial y escapar del delito financiero. El abogado, Farcas, que estaba junto a Alejandro, también intervino apresuradamente, como si intentara reconducir a su cliente por el buen camino. Ruego la atención del consejo. La identidad personal no tiene nada que ver con la infracción financiera. Quienquiera que sea Ana María Torres, el hecho de que el señor Vargas firmara la transferencia de dinero y usara medios sucios, constituye un problema legal aparte. El camino de Alejandro se bloqueó, se enfadó cada vez más. Le arrebató el maletín de las manos a su abogado, sacó un montón de papeles preparados y los golpeó sobre la mesa. Esta es la denuncia de Ana María por despedirme ilegalmente, abusando de su poder, aprovechando su posición como presidenta del Consejo de Administración para arruinar mi vida. Levantó el montón de papeles como un talismán. Sus ojos estaban rojos, su boca hablaba rápidamente, como si temiera perder el momento. José, sentado a mi lado, se levantó sin permiso. Su voz era fría y clara, típico de un abogado que no mezcla las emociones. La resolución de despido fue firmada por el Consejo de Administración. El quórum se cumplió según los estatutos. El señor Vargas fue despedido porque existía la sospecha de que causaría un daño y abusaría del poder de representación. Tal vez no ha leído los estatutos de la empresa. Después de terminar, José proyectó inmediatamente la cláusula pertinente en la pantalla. Una línea de texto que fue suficiente para que toda discusión pareciera ridícula. Alejandro se quedó como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Miró a su madre, como pidiendo ayuda. E Isabel Vargas, fiel a su naturaleza, atacó inmediatamente con la boca, no con la lógica. Señaló directamente a la cara de uno de los accionistas. A todos ustedes les paga mi nuera, por eso la defienden, hipócritas. Su voz era chillona. Intentaba convertir la sala de juntas en un mercado, para tapar la verdad con el ruido. Un accionista mayor, de pelo cano, generalmente silencioso, la miró fríamente y dijo una frase que hizo que toda la sala volviera a quedarse en silencio.
Señora, una palabra más y la demando. Solo eso. Pero fue suficiente para que Isabel Vargas se callara. Estaba acostumbrada a tiranizar en casa, a insultar a su nuera, a oprimir a los débiles. Pero ante un hombre que tenía un abogado y el derecho a demandar, no se atrevió. Pensé que Alejandro se sentaría, pero cada vez perdía más la cabeza, porque cuanto más se resistía, más quedaba al descubierto. Justo en ese momento, Rosa se levantó. Su voz no era alta, pero sí pesada como un martillo. Permítanme añadir un nuevo punto. Toda la sala se dio la vuelta. Rosa miró al presidente de la sesión y luego, proyectó otra copia de un extracto bancario en la pantalla. Hay un crédito bancario a nombre de la empresa. El firmante es Alejandro Vargas. El propósito se indica como inversión en un proyecto, pero el dinero, después de ser desembolsado, fue a parar a la cuenta de un intermediario llamado Aaron Kovacs. El nombre de Aaron Kovacs apareció de nuevo, como una segunda puñalada en la misma herida. El ambiente en la sala de juntas cambió de inmediato. Si las 3 transacciones anteriores Alejandro aún podía defenderlas como gastos de socios comerciales, este crédito bancario era un golpe directo. Significaba una deuda para la empresa, pero el dinero fluía al bolsillo de un especialista en chantaje y medios sucios. Esto ya no era codicia, era sabotaje. El rostro de Alejandro se puso pálido como el papel, su boca quedó abierta. Tartamudeó. No, no fui yo no, pero cuanto más tartamudeaba, más evidente se volvía. Miró al abogado Farcas, sus ojos estaban llenos de pánico, como si preguntara. ¿Y ahora qué? El abogado Farcas se quedó helado, porque esto ya no se podía tapar con palabras. La prueba bancaria no es algo que se pueda refutar a voluntad. Me levanté, miré directamente a Alejandro y dije una frase que no necesité gritar, pero que aún así, hizo que toda la sala se estremeciera. No solo me engañaste a mí, sino a toda la empresa. Hice una pausa por un momento, y luego continué, como si cerrara un ataúd. Pediste un crédito a nombre de la empresa y luego usaste el dinero para financiar medios sucios. ¿Quieres que cientos de empleados asuman tus consecuencias en tu lugar? El presidente de la sesión ya no pudo permanecer en silencio. Golpeó el martillo. Su voz era firme. Ruego al señor Alejandro Vargas que deje de hablar. Seguridad, por favor, acompañen al señor fuera para que la sesión pueda continuar en orden. A la palabra acompañen, Alejandro. Como si se hubiera vuelto loco, gritó, nadie puede tocarme. Todavía soy parte de la empresa. Quiso abalanzarse sobre la mesa presidencial, agitando las manos como si quisiera tomar el micrófono. Antonio se interpuso de inmediato. No estaba enfadado, no gritó, solo se colocó en la posición correcta para detenerlo. Su voz era tan dura como el acero. Está alterando el orden. Tengo derecho a usar la fuerza según el reglamento del edificio y la petición del presidente de la sesión. Sale o tendré que sacarlo. 2 guardias de seguridad se acercaron. Alejandro forcejeó, pero su situación ya estaba perdida. La gente ya no lo veía como un director, sino como un criminal cuya máscara había sido arrancada en público. Livia estaba en un rincón, su rostro tan pálido como una hoja. Susurró, su voz temblaba. No quiero ir a la cárcel. Esa frase en voz baja fue para Isabel Vargas como echar gasolina al fuego. Se dio la vuelta y abofeteó a Livia con fuerza. Todo es por tu culpa, maldita. Livia se llevó la mano a la cara y lloró de verdad. El drama de la víctima embarazada se derrumbó con una sola bofetada. La sala de juntas se parecía entonces realmente a un campo de batalla. A un lado, documentos, datos y actas. Al otro, gritos, lágrimas, bofetadas y culpas mutuas. Y en medio del caos, lo más claro era que los antagonistas habían mostrado su verdadera naturaleza. Alguien que una vez fue saludado en el vestíbulo como jefe, ahora era escoltado fuera como un alborotador. Vi esta escena sin satisfacción. Solo vi una fría verdad. Cuando la máscara cae, lo que queda es el ridículo y el pánico. La sesión terminó en un ambiente tan pesado como el plomo. Cuando Alejandro fue escoltado fuera de la sala, sus gritos se desvanecieron lentamente. En el pasillo quedó el sonido del bolígrafo de la secretaria escribiendo el acta y el suspiro de algunos ancianos del Consejo de Administración. No me quedé allí para disfrutar de la sensación de victoria. Solo me senté y firmé los documentos necesarios, porque sabía que si me demoraba un poco, intentarían tergiversar la historia de nuevo. Esa tarde, la resolución oficial de despido se emitió según el procedimiento, adjuntando el informe sobre la sospecha de actos perjudiciales para la empresa y el uso ilegal de documentos. José hizo su trabajo meticulosamente. Los documentos se enviaron a la dirección correcta, con el sello correcto, y fueron recibidos por la persona competente. Antonio encargó a gente que vigilara, para que no hubiera un ataque repentino en el vestíbulo como antes.
Rosa envió inmediatamente una notificación a los bancos asociados sobre la gestión de riesgos del flujo de caja y bloqueó las transacciones relacionadas con las cuentas sospechosas. Todo era como una puerta de hierro firmemente cerrada. Y cuando la puerta de hierro se cierra, los que se quedan fuera solo pueden golpearse la cabeza contra ella. Lo que no esperaba era que los medios de comunicación cambiaran de opinión tan rápidamente. Unas horas después, el video editado en el que me acusaban de agredir a la gente fue desenmascarado. Se publicó la grabación completa del CCTV del hospital. Comparando las horas y los ángulos de grabación, la gente empezó a preguntar. Si no hizo nada, ¿quién inventó la historia? De ser insultada como una mujer malvada, muchos comentarios cambiaron a resulta que lo montaron. La opinión pública es así. Hoy te alaba, mañana se da la vuelta. La miré como al viento. La dirección del viento no es importante. Lo importante es si estamos firmes o no. En cuanto a Alejandro, comenzó a sentir las consecuencias de inmediato. El banco lo llamaba constantemente, no para preguntar cómo estaba, sino para informarle de la restricción de transacciones debido a la supervisión del flujo de caja y al riesgo. Sus tarjetas fueron bloqueadas, sus cuentas congeladas. Los 3 autos de lujo que usaba a diario recibieron una notificación del equipo de gestión de activos de la empresa sobre su revocación. Escuché el informe y me quedé en silencio. No era venganza, era la legítima recuperación de los bienes. Dicen que para un hombre perder dinero no es tan aterrador como perder la cara. Pero Alejandro, ese día, perdió ambas cosas. Se dirigió a la primera casa que todavía consideraba suya. Apenas llegó a la puerta, un guardia de seguridad lo detuvo con una voz muy educada. Disculpe, señor, esta casa es propiedad de la empresa. No tiene derecho a entrar. Alejandro gritó. He vivido aquí durante años. El guardia de seguridad solo repitió la misma frase. Solo sigo las reglas, señor. Fue a la segunda casa, luego a la tercera. El resultado fue el mismo. Las 3 puertas cerradas fueron como 3 bofetadas en su rostro lleno de ilusiones. Resultó que lo que él llamaba suyo solo existía mientras yo permanecía en silencio. Por la tarde, hacia la noche, mientras discutía con el licenciado Jiménez la revisión de los documentos, sonó mi teléfono. Era Alejandro. Miré su número unos segundos antes de contestar. Su voz era hosca. Pero en su hosquedad ya se mezclaba un temblor. ¿Estás satisfecha? No me anduve con rodeos. Todavía no, porque la deuda que dejaste no es solo dinero. Al otro lado de la línea hubo silencio. Oí su jadeo, luego el rechinar de sus dientes. ¿Quieres que me muera? Respondí de manera muy realista. Que vivas o mueras, es tu decisión. Yo solo no quiero seguir asumiendo tus consecuencias. Colgué el teléfono, no hablé más. Esa noche, todavía estaba en la oficina terminando algunos documentos. El guardia de seguridad informó, señora Torres, el señor Vargas y una señora mayor desean verla. Supe de inmediato quiénes eran. No los dejé subir a la gran sala de juntas. Elegí una pequeña sala de visitas, con CCTV en el pasillo y personal de guardia. No porque tuviera miedo de que me golpearan, sino porque no quería más dramas. Alejandro entró primero. Ya no era tan arrogante como el jefe. Su camisa estaba arrugada, su rostro demacrado, sus ojos rojos por la falta de sueño. Isabel Vargas vino detrás. Su postura de repente parecía más pequeña. Ya no tenía el aura de suegra autoritaria de antes. Apenas me vio, cambió de tono de inmediato, tan suave que era difícil de creer. Ana María, querida, considera que mamá se equivocó. Ya soy vieja, hablo sin pensar. Después de terminar, quiso tomarme la mano. Aparté mi mano, la miré directamente y dije lentamente. Mamá no se equivocó por ser vieja, sino por ser codiciosa. Esa frase silenció a Isabel Vargas. Tragó saliva, sus ojos parpadearon y luego tartamudeó. Yo solo me preocupaba por mi hijo. No discutí, solo la miré como a alguien que acaba de despertar de la embriaguez del poder. Alejandro se quedó allí unos segundos y luego, de repente, dio un paso adelante. Me miró, como si quisiera decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta. Luego, justo delante de mí, se arrodilló. Un hombre que una vez golpeó la mesa en una reunión del consejo, que una vez me llamó mujer caducada en el vestíbulo, ahora estaba arrodillado en el frío suelo. Su voz temblaba y era lastimera. Mi amor, me equivoqué. Perdóname, solo me desvié. No pensé que sería así. No me sorprendió, solo sentí tristeza. Tristeza porque este arrodillamiento no venía del arrepentimiento, sino de la falta de una salida. Me quedé en silencio unos segundos, para que oyera su propia respiración. Luego dije una frase muy fría y muy real.
Te arrodillas porque se te acabaron los caminos. No porque te arrepientas. Alejandro se quedó atónito, sus ojos se enrojecieron, sus lágrimas caían de verdad, pero incluso mientras lloraba, intentó colar una frase que mostraba su verdadera naturaleza. Todavía tengo mi dignidad. No agrandes este problema. Lo que quieras, lo firmaré. Lo miré y respondí con firmeza. Tú mismo destrozaste tu dignidad cuando, 15 minutos después de nuestro divorcio, llevaste a tu amante al médico. Alejandro bajó la cabeza profundamente. Isabel Vargas se sentó sin fuerzas en la silla. Se llevó la mano al pecho, como si le faltara el aire. Entendí en lo que estaba pensando. Si este asunto se investigaba más a fondo, ni ella ni sus parientes involucrados estarían a salvo. Justo en ese momento, Antonio me envió un breve mensaje a mi teléfono con una foto. Del hospital ya hay un informe médico que confirma. No lo abrí por completo, solo leí el contenido. Livia ingresó en urgencias anoche por un dolor abdominal causado por estrés. No había riesgo inminente de aborto, y firmó una declaración de responsabilidad por perturbar el procedimiento. En otras palabras, el drama de ingresé en urgencias por la presión de Ana María era solo otra capa de mentira. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré a Alejandro e Isabel Vargas. ¿Hasta cuándo quieren seguir actuando? Al oír esto, Isabel Vargas pareció quedarse sin aire. Su boca soltó sin querer. Dios mío. Mi hijo está arruinado por culpa de esa mujer. Luego se volvió hacia Alejandro. Su mirada era una mezcla de ira y miedo, como si por primera vez viera a su hijo tan estúpido. Miré a Alejandro, mi voz ya no era emocional, solo uniforme. Esa fue tu decisión. Tú la elegiste a ella. Tú elegiste su trampa. Alejandro, todavía arrodillado, se quedó sin voz. Dame solo 10 minutos para reunirme contigo. Firmaré lo que sea, solo no me eches a la calle. Lo miré sin alegría, solo vi a un hombre suplicando por algo que una vez despreció. Y supe que el resto de la historia ya no se trataba de emociones, sino de un cierre limpio, para que nadie más pudiera volver a manchar mi vida. Miré a Alejandro, arrodillado en el frío suelo de cerámica. Al oír su petición, dame solo 10 minutos, mi corazón ya no se agitó. A veces pensamos que odiaremos a alguien hasta la muerte, pero cuando vemos a ese hombre que una vez nos humilló, ahora temblando y suplicando, lo que sentí fue solo cansancio. Cansancio, porque al final, todo se reduce a una cosa. Cada uno cosecha lo que siembra. Asentí. De acuerdo, 10 minutos. Pero dejé claro de inmediato que no se hiciera ilusiones. Estos 10 minutos no son para volver. Estos 10 minutos son para cerrar todo claramente. Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Isabel Vargas estaba encorvada en la silla, sin atreverse a mirar de frente como cuando era arrogante. Acerqué una silla, me senté frente a ellos y luego le hice una seña al personal para que trajeran los documentos preparados. No hubo amenazas, no hubo gritos, solo papel blanco, tinta negra y la verdad. Puse el borrador del acuerdo frente a Alejandro. Lee esto, si realmente quieres que todo termine. Alejandro abrió la primera página temblando, y antes de leer, se le atragantaron las palabras. Tú quieres que te devuelva todo. Asentí lentamente. Devolver lo que dañaste. Cooperar en la investigación, proporcionar toda la información sobre los movimientos de dinero, los intermediarios y los contratos ficticios. Retirar todas las demandas infundadas y la solicitud de embargo de acciones. Hice una pausa por un momento, lo miré directamente, y tienes que disculparte públicamente con todos los empleados por armar un escándalo y arrastrar a la empresa a tu juego sucio. Alejandro se mordió el labio. ¿Disculparme ante los empleados? Se reirán de mí. No me burlé. Solo dije la verdad con una voz bastante suave. Tienes miedo de que se rían, pero no tuviste miedo cuando les causaste sufrimiento. La dignidad no se preserva gritando. La dignidad se preserva viviendo con respeto. Después de terminar, sentí como si hubiera recorrido un largo camino. No estaba sermoneando, solo recordándome a mí misma. Todo debía cerrarse claramente. Alejandro bajó la cabeza y siguió leyendo. Su mano temblaba tanto que el bolígrafo se le cayó 2 veces. Lo recogió, y de repente levantó la cara y me miró. Su voz era ronca. Ana María, ¿realmente ya no me quieres? Esa pregunta me hizo sentir un pequeño vuelco en el corazón, como si tocara una vieja cicatriz. Me quedé en silencio unos segundos, y luego respondí con la frase más sincera que pude. Claro que quiero a mi antiguo yo. A ese yo que una vez creyó en ti, fue paciente contigo y se culpó por todo. Pero mi amor por ti ya se ha agotado. Después de decirlo, sentí un alivio en la garganta. Hay palabras que, si no se dicen, se convierten en una carga para siempre. Alejandro bajó la cabeza profundamente. Sus lágrimas cayeron sobre el papel. Firmó.
El trazo de su bolígrafo ya no era rápido y arrogante como cuando firmó el papel del divorcio. Era la letra de un hombre acorralado, sin otra opción. Isabel Vargas, al ver esta escena, tenía los ojos hundidos. Sabía que realmente tenía miedo. No de mí, sino del precio de la codicia cuando todo sale a la luz. Deslicé el documento hacia Isabel Vargas, no para que lo firmara, sino para decirle algo que llevaba guardando demasiado tiempo. Dije lentamente, no en voz alta, pero sí lo suficientemente claro para que lo oyera. Mamá, una vez dijiste que yo era inútil porque no podía tener hijos. Pero olvidaste que una mujer no necesita tener hijos para ser valiosa. Isabel Vargas no respondió, solo bajó la cabeza. Sus labios se movieron, como si quisiera contradecirme como de costumbre, pero luego lo pensó mejor. Quizás, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que sus palabras también pueden matar lentamente, sin cuchillo. Justo cuando Alejandro dejó el bolígrafo, sonó mi teléfono. Era el licenciado Jiménez. No activé el altavoz, solo escuché mientras miraba de nuevo a Alejandro. El abogado habló muy brevemente, pero cada palabra era como un sello. Señora Torres, la cláusula del testamento se ha activado. Las condiciones se han cumplido porque se ha demostrado que el representante legal cometió un acto perjudicial. Todos los derechos a las bonificaciones de acciones basadas en el mecanismo de recompensa de la dirección se transferirán a la fundación de becas que lleva el nombre de su madre. Esta parte, el señor Vargas no puede demandarla, no puede ser demandada como contribución. Colgué el teléfono. La sala se quedó de repente en silencio, como si alguien hubiera succionado todo el aire. Alejandro levantó la cabeza, sus ojos se salían de sus órbitas. Imposible. Lo miré, mi voz era uniforme, sin victoria. Quizás mi padre ya lo planeó todo. No añadí palabras como siente o karma, solo expuse el hecho, porque a veces lo más aterrador no es la venganza, sino el hecho de que todo ya estaba fijado en las reglas desde hace mucho tiempo. Solo esperaban a que alguien entrara. Alejandro se sentó sin fuerzas en la silla. Su rostro estaba pálido como el papel. Isabel Vargas se debilitó, agarrando el borde de la silla. Me levanté, recuperé los documentos firmados y asentí al personal. Gracias. El resto, según el procedimiento. Ya no quería ver la escena de un hombre destrozado. Ya había tenido suficiente. Salí de la sala de visitas, pasé por el vestíbulo donde Alejandro una vez derramó un vaso para crear un drama. Hoy, el vestíbulo seguía igual. Las luces seguían brillando. La diferencia era que ya no había ruido. Los empleados me vieron y luego bajaron la cabeza respetuosamente. Sabía que no era miedo, sino confianza. La confianza de que aquí todavía había alguien que guardaba los principios. Apenas me subí al auto, recibí un mensaje de un número desconocido. Señora Torres, soy Livia. Le pido disculpas. Actué por instigación del señor Vargas. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No sabía si realmente se arrepentía o solo tenía miedo. Pero fuera lo que fuera, ya no era importante. Respondí con una frase, sin explicación ni burla. Los errores tienen un precio, no haga del error una profesión. Luego borré el mensaje, como si borrara un ruido innecesario que no necesitaba guardar. Esa noche, me paré frente a la ventana de cristal de mi oficina, mirando la ciudad bañada en luz. Las pequeñas luces me recordaban a mi antiguo yo, que también era tan pequeña, que una vez creyó que con paciencia podría preservar la casa, el marido, la paz. Pero la paz no es algo que otros dan. La paz es algo que construimos nosotros mismos, plantando cara con valentía, diciendo no con valentía y asumiendo la responsabilidad de nuestras vidas con valentía.